Buenos días, bienvenidos a Fundación Colosio, conversando con. En esta ocasión, en nuestro primer ejercicio en vivo, estamos haciendo a través de nuestra red social de Fundación Colosio Texcoco. Y el día de hoy, pues venimos con un tema que considero es muy relevante en nuestra actualidad. El tema de la violencia familiar. A raíz de la pandemia, se han incrementado los índices de violencia familiar, obedeciendo seguramente al tipo de convivencia que estamos teniendo derivado de la contingencia. Sin embargo, la violencia familiar no es un tema nuevo, no es algo que estemos conociendo a raíz de la pandemia, es un tema del cual hemos venido adoleciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y en el cual parece ser que se han tomado muchísimas medidas. Sin embargo, pues la eficacia de estas medidas siguen quedando en duda sobre estos trabajos, sobre lo que se está realizando. Tenemos legislación vasta al respecto en nuestro país sobre cómo erradicar, tenemos violencias exclusivas. De hecho, se ha ido enfocando a la violencia de género, tenemos ya nuestro código penal estipulado lo que es la violencia de género, penas mayores a quien cometa este tipo de delitos con este indicativo. Y sin embargo, pues no logramos disminuir como quisiéramos esta problemática. Todos seguramente conocemos a alguien que ha sufrido violencia familiar, incluso nosotros mismos podemos ser víctimas de la violencia familiar y en ocasiones ni siquiera lo sabemos o no nos queremos dar cuenta o no sabemos qué hacer en estos casos o no sabemos qué decirle también a las personas que están con nosotros. Por esa razón es que el día de hoy decidimos por parte de Fundación Colosio pues invitar a algunos compañeros especialistas en este tema que han trabajado con este tema de violencia en la rama jurídica, en la rama psicológica, para que pues, nos puedan apoyar un poco más y orientarnos, sobre todo en el qué hacer en caso de violencia, de sufrir violencia o cómo apoyar a alguien que está sufriendo violencia familiar, pues en cualquiera de sus formas. Insisto, ojalá que estemos en el entendido todos de que esto es un tema muy relevante, es algo de lo que estamos adoleciendo de manera considerable, por lo cual pues los invito a seguirnos hasta el final porque estará muy interesante. Y quiero presentarle a mis compañeros que van a participar con nosotros en este momento. Voy a empezar por la licenciada Viridiana Lucero. Ella es compañera de Fundación Colosio, es integrante de Fundación Colosio Texcoco. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la UVM, y durante pues toda su trayectoria ha estado inmersa en asuntos civiles, como es el caso familiar, en este tipo de cuestiones, y en lo laboral, y es la persona que nos está apoyando en las cuestiones jurídicas de la Fundación Colosio Texcoco y para las asesorías que estamos teniendo en Fundación Colosio Texcoco. Y pues por aquí también tenemos a mi amigo, el licenciado Ramón Pastrana. El licenciado Ramón Pastrana estuvo trabajando durante cierto tiempo de manera consecutiva e importante en en el DIF, en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, justamente atendiendo esta situación de violencia. Él es psicólogo por la Universidad Tecnológica de México. Actualmente está cursando esta maestría en ciencias perdón, en ciencias de la educación. 6 años, les comentaba, como psicólogo clínico dentro del Sistema Integral de Desarrollo de la Familia. 9 años de experiencia como terapeuta en enfoque cognitivo-conductual y es actualmente docente del Centro de Bachillerato Tecnológico número 1, doctor Jorge Jiménez Cantú, en Tecámac. A ver si no me equivoqué por ahí, Lick, en algo, me corregirás. Pues aquí estamos No. iniciando con esta conversación y como lo comentaba, es un tema complicado porque a pesar de que hay muchísimas situaciones que nos
inculcado, hay mucha información que gira en torno a la violencia familiar, a la violencia inclusive exclusive sobre la Bueno, mujer, pero pues al parecer algo no está funcionando todavía porque esta problemática no se logra erradicar ni disminuir de manera considerable como a todos nos gustaría y pues muestra de eso es toda la situación que hemos vivido sobre todo en este 2020 y pues a mí me gustaría empezar contigo, licenciada. Quiero comentarle a las personas que nos están siguiendo si pudieran hacer preguntas, si quisieran hacer preguntas, alguna duda que tengan, adelante para que nuestros compañeros lo puedan resolver. Y me gustaría empezar contigo, licenciada. Sí, Qué claro. hacer? ¿Qué hacer cuando eres víctima o cuando sabes de alguien que es víctima de violencia? ¿Cómo debemos actuar? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a veces como tú lo comentabas, pues no nos damos cuenta, ¿no? Que somos víctimas de violencia familiar o cuestiones de ese tipo. Pero bueno, ya no sé, a lo mejor cuestiones eh, físicas, verbales, en fin, de todo tipo, ¿no? Entonces, en el momento en el que alguien detecta que pues es víctima de violencia familiar, pues lo que tiene que hacer es pedir ayuda, ¿no? Inmediatamente. A lo mejor lo primero sería, no sé, tener a una persona de confianza, un amigo, vecino, pariente, alguien que te pueda apoyar justo en ese momento, ¿no? A lo mejor para evitar que, no sé, si te están golpeando, que vayan pues a ocurrir algo mayor, ¿no? Daños más graves. Y bueno, pues inmediatamente después de eso, pues hay que acudir a las instancias, ¿no? Ya sea ir a levantar una denuncia en el Ministerio Público, acudir al juzgado para, pues, hacer una demanda por violencia familiar, inmediatamente que entren las autoridades, que pidan órdenes de restricción, en fin, todo ese tipo de cuestiones y que se vayan tomando medidas con respecto a eso, ¿no? Y evitar así que pues vaya avanzando, ¿no? Y que siga siendo víctima de violencia, porque bueno, sobre todo en esta pandemia, pues no sé, el encierro creo que volvió locas a muchas personas y pues no sé, la convivencia realmente se hizo pues difícil, ¿no? Y bueno, más para los que ya sufrían violencia, entonces ahora pues cada vez es más difícil, los casos han aumentado muchísimo, hay muchas demandas, hay muchas denuncias, hay de todo y bueno, eso sería pues lo primero que hay que hacer, ¿no? Creo, creo yo. Y bueno, en la parte psicológica, no sé cómo se puede o qué se podría hacer, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Estoy aquí hablando con el micrófono apagado. bueno, Bien. ay, discúlpame, no sé si, Sí, es que no sé si se alcanza a escuchar, me acaba de ¿te llegar una llamada escuchas? y se me bloqueó un poco el teléfono. De- se nos fue el psicólogo. Pues mira, licenciada, la verdad Se es que nos fue. fue, seguramente lo regañaron por estar ahí. Estamos hablando de violencia. Sí, licenciada, lo que Me comentas pasó. No, es muy discúlpame, cierto. Sí, no, no te preocupes, licenciado. Comentaba, es que me llegan esas llamadas y lamentablemente pues me saca un poquito de aquí, ya casi no los oigo, por eso no sé si es que está bueno, escuchándome. Y pues bueno, coincido con lo que comenta la licenciada. Realmente del aspecto psicológico, pues me gustaría tomar en cuenta como la definición bueno, que a mí me pareció más agradable, porque bueno, si nos buscamos en Google, ponemos violencia familiar, nos da pues una información pues muy amplia, como tal no podríamos encontrar eh, una específica, pero encontré una que a mí me agrada porque dice que es la violencia ejercida en el terreno de la convivencia por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos. O sea, no nos habla sobre una sola víctima, un solo
victimario, sino también que puede participar pues, casi toda la familia, ¿no? Normalmente se piensa en violencia familiar, pues a mí me llega el concepto sobre el papá que es malo, el papá que llega de malas del trabajo, el que viene pues empujando, gritando, ¿dónde está mi cena? ¿Dónde está mi comida? Tal vez es como el cliché que siempre tenemos conceptualizado. Y pues realmente, pues bueno, puedo pensar que esto ya se ha ampliado bastante, no necesariamente llega a ser solo el hombre, sino también la mujer, o incluso los hijos hacia los padres. Este tema pues ha sido ya muy amplificado estos últimos años, puedo considerar hasta meses por la situación de la pandemia, como lo comentabas, Vic. Yo busqué Claro. sobre este último punto, sobre la encuesta nacional de violencia, y pues encontrábamos que en el año pasado, en el 2019, pues estaba un poco más bajo. No quiere decir que con esto, pues bueno, hagamos menos o más esta situación. Sin embargo, en el 2019 había 19.258 casos en el primer trimestre del 19. En este año, 2020, bueno, considerando esta situación de la pandemia, pues esto aumentó un 20%, siendo ahora 23.214 casos, que sí aumentan pues bueno, considerablemente en la situación familiar. Muchos, bueno, yo lo veía también pues en redes sociales, en noticias, que muchos lo atribuían, pues es que ahora convivimos más en casa, es que ahora pues estamos más juntos, y muchos pues dan esa situación de que es que también no nos aguantamos, no sabemos con quién vivimos. Y yo me detengo ahí un poco, ¿no? Yo creo que sí sabemos con quién vivimos, sabemos cómo tiene el carácter mi papá, sabemos cómo tiene el carácter mi mamá, sabemos cómo tienen el carácter los hermanos, mis hijos también, pero yo creo que también va un poco sobre la tolerancia de todos. Y en una situación como esta, que ahora dicen que tenemos que convivir en 24 horas por completo, estar encerrados o incluso no poder salir, pues también entender las emociones que genera cada uno de ellos y cómo esas también las estoy recibiendo yo y que estas no me generen otra para empezar una agresión. Yo lo vi incluso, una de mis alumnas me decía, no, es que maestro, yo ya estoy harta de mi casa, estoy aburrida, estoy cansada. Y incluso veo a mi gato ya me ve y está harto de verme, porque pues el gato, pues, decías, unos 15 horas al día, pues el animal veía la casa vacía, pues era muy señor. Y en este caso, pues igual ahora tenemos la casa llena. Yo creo que eso nos afectó, pues verdaderamente a todos, pensando en que pues bueno, tenemos que convivir de una manera pues aislada, pero constante, y también tener ese contacto, pues bueno, fuera de casa con las demás personas con diferentes medios. Yo creo que un gran ejemplo pues es lo que estamos haciendo en este momento. No sé si a ustedes también les llegó a pasar esta situación sobre el tener ese sentimiento de aburrimiento, de estar como que pues en lo mismo. Yo lo veía con mis alumnos de las primeras semanas, pues fue una felicidad. Oye, chicos, no van a tener clases, pues excelente. La tercera semana fue de maestro, ¿ya cuándo regresamos? La cuarta, ¿ya cuánto regresamos? Más o menos, ¿qué será? ¿Por junio o julio? No, es cierto, por abril. Surgió un rumor de que íbamos a regresar y pues esta situación pues generaba en ellos pues, el hartazgo, el aburrimiento, incluso esas emociones de felicidad, pues fue cambiando al hartazgo, el que ya pues, realmente ya no quiero estar en casa. Y ahí también varía un poco. Yo hice una encuesta con ellos sobre qué es lo que no les gustaba de su casa. Muchos me ponían sobre también la dinámica familiar. Muchos de ellos pues empezaron a trabajar, tenían que estar apoyando a sus papás en algún negocio si es que tenían. Algunos otros tenían que apoyar en casa porque tienen que hacer labores domésticas. Y yo creo que eso con o sin pandemia se debe de hacer, solo que ahora están más, pues bueno, más implicados en este rol doméstico. Y pues bueno, yo creo que ahí es esa parte de entendimiento que nosotros debemos de tener en la generalidad sobre la violencia que hay en la familia. Algo que me comentaba también en unas prácticas que llegué a dar en este espacio del DIF era de quienes maltrataban. Pues bueno, siempre se piensa en que son los padres agresivos, que siempre son, bueno, se llega a pensar que son como de personas de escasos recursos. Sin embargo, esta situación, así como en la pandemia, así como en el SIDA, así como muchos problemas sociales, respeta condición social, no respeta edad, no respeta género. La violencia puede ser generada por cualquier persona, e incluso estas situaciones pueden darle un extra para, pues bueno, generar esa violencia. Y como tal no existe un perfil de maltratador. Muchos me comentaban también en estas pláticas, es que el señor que sufrió violencia cuando era chiquito va a ser igual de violento con sus hijos. Y pues no es cierto, yo creo que yo puedo dar fe de ejemplos donde personas que sufrieron esta situación de pequeños y realmente son un amor con sus hijos. Y viceversa, hay situaciones donde niños fueron muy amorosos, bueno, sus padres fueron muy amorosos con ellos y de adultos tienen problemas de esta índole. Creo que ahí va también un poco sobre el desempeño social que han dado ellos en su vida
en su vida cotidiana. Y también yo voy bastante más sobre la resolución de conflictos. Eh, en una terapia un paciente me decía, es que, mira, yo soy de los que se desesperan y aviento todo por allá lejos y no me gusta que me hagan esperar, me tardan. Y digo, bueno, realmente, ¿te acuerdas cómo eras cuando pequeño, cuando hacías no sé, algún ejercicio de la escuela o cuando un juego no salía como tú decías? Sí, pues me enojaba, empujaba cosas, tiraba, rompía. Y digo, te das cuenta que ahora, pues bueno, que eres adulto, continúa esa misma conducta, un poco modificada, pero es la misma en sí. Yo creo que eso también es la resolución de un conflicto y la resistencia que nosotros podemos ejercer ante una situación que no nos agrade. Hay gente, ustedes lo han de haber visto, y yo creo que es un tema general de la humanidad. Ante una situación de estrés, pues bueno, nos bloqueamos. Hay otros que, pues bueno, enseguida sirven hasta mejor. Hay quienes les gusta trabajar sobre estrés porque esto pues los motiva más pues, a tener un mejor resultado. Ujú. Y en este caso, pues bueno, hay padres que pues sí, no podemos decir que hay una situación en general que los desencadene para ser, eh, pues bueno, padres violentos o padres maltratadores. No sé si acá quieran comentar algo más a debatir. Sí, sí, licenciado. La verdad es que los comentarios que estás haciendo son Si no sumamente los oigo. acertados. Como comentabas, el asunto de los hijos, en mi caso, por ejemplo, también mi pequeña, en un principio, pues como buen niño, no, pues ya no quiero ir a la escuela, hoy no quiero ir a la escuela, ¿no? Ya, que nos den día libre. Y de pronto se viene la pandemia y pues Dios guarde la hora, ¿no? Los niños ya también finalmente están sufriendo ahí un estrés severo porque lo que parecía algo, un sueño cumplido, el no tener que ir a la escuela, de pronto ya dejó de ser un sueño cumplido y ya lo que querían es regresar, ¿no? Y mi hija en particular, pues me lo pedía, ¿no? Ya es que ya quiero regresar, es que ya quiero ver a mis compañeros, es que ya quiero esta parte de la socialización, cosa que pues realmente con la cuarentena a la cual hemos estado sometidos, pues es complicado, sí es un estrés diferente, aunque a lo mejor perdón, no lo sepamos identificar, no quiere decir que no exista, que el problema ahí está, y ahí estará seguramente si nosotros no hacemos nada, y es importante que lo sepamos identificar, y en particular, pues esta es una de las grandes cuestiones relevantes del por qué estamos aquí reunidos el día de hoy, porque pues necesitamos escuchar especialistas que nos digan qué puedes hacer, ¿no? ¿A dónde puedes ir? Ya estoy como Lolita Ayala, ya me está dando el ataque de Lolita Ayala. Tengo el monstruo adentro ahorita. Eh, es importante y es muy relevante el identificar estas situaciones. Y yo quiero aquí hacer un comentario. Tenemos el mensaje que me parece muy oportuno del licenciado Oscar Maldonado, que aquí estamos mostrando. Se tiene la falsa premisa de que la violencia familiar solo se considera cuando esta es física, y por esta razón muchas mujeres no denuncian cuando son víctimas de violencia psicológica, económica y social. Voy a tomar otro mensaje ahorita para que me puedan hacer los comentarios al respecto, referente a también un mensaje de nuestro presidente del PRI, Oscar Maldonado Osorio. Y es correcto lo que menciona el licenciado Pastrana, también solemos manejar la premisa de que la violencia familiar solo se ejerce en contra de la mujer. Yo creo que estos dos son grandes mitos que tenemos o que estamos viviendo. El punto número uno que la gente piensa que violencia es únicamente cuando tienes el ojo morado, cuando ya te rompieron la boca, cuando te fracturaron una costilla, cuando tienes un Claro, claro. chipote por los golpes o los alones de cabello al cual te sometieron. Y también un mito muy grande es justamente el pensar que la violencia únicamente puede ser denunciada por una mujer, ¿no? Digo, ya no Claro. hablemos de si la violencia es contra el hombre, que es lo que tendríamos que estar ya normalizando, porque ya también es algo que está ocurriendo es muy constante. Pero también tenemos otro tipo de violencia contra los menores que también afortunadamente se están tomando acciones ahí ya en cuestión de normatividad y que desafortunadamente también están teniendo la misma problemática de la que hablé en un principio de la violencia Claro, de claro. género. Pero pues también no me dejarán mentir ninguno de los dos. Tenemos un problema particular con adultos mayores, por ejemplo.
los hijos Sí, también. que ya no dan un cuidado, que no solo no dan un cuidado a sus padres ya de tercera edad, sino que además de todo los violentan. A nosotros nos tocó, tú recordarás, licenciado, cuando estuvimos trabajando juntos, a señores que incluso sacaban de sus domicilios, ¿no? Los hijos llegaban y, sí, pues esta va a ser mi herencia, papá, Claro. pues con permiso, ¿no? Ya retírate de la casa porque ya no caben mis hijos aquí. Y por ahí tuvimos casos muy, muy, muy tristes al respecto y que se tienen que tratar. Al respecto de los dos Sí, comentarios claro. que acabamos de leer por parte de nuestro amigo, yo les puedo decir, bueno, más bien ustedes nos podrían hacer un comentario, licenciada, me gustaría empezar por ti nuevamente, hacer un comentario al respecto. Sí, claro. Ay, se me fue lo del comentario. Lo de la violencia. Sí, sí es cierto. Bueno, como lo comentaba en un principio, ¿no? O sea, no solamente es física, ¿no? Puede ser psicológica, pues puede ser por muchos ámbitos, ¿no? Como lo comenta Oscar Maldonado, pues puede ser económica, social también, en fin, hay muchísimos tipos de violencia. Y sí, exactamente, o sea, el punto es identificarla y denunciarla, ¿no? Para terminar con todo esto. Porque pues vivir en un ámbito así no es pues sano, Sí, ¿no? como No lo es digo. sano para las personas. Y por ejemplo, bueno, cuando estaban las escuelas, digamos que pues era como un filtro, ¿no? Porque muchas veces los maestros identificaban a lo mejor que los niños sufrían de violencia, que a lo mejor era el papá, a lo mejor era la mamá, o a lo mejor los tíos, los abuelos, porque hay muchas familias que viven 20 personas en una casa y pues es difícil identificarlo, ¿no? Y ahora que ya no está la escuela, bueno, como que se cerró el círculo, pues la violencia únicamente a las personas que están en esa casa, ¿no? Por eso comentaba también al principio que, bueno, hay que acercarse a lo mejor con un amigo, a algún pariente, para que también esas personas ahora sean las que identifiquen algún tipo de violencia y puedan ser el primer apoyo para que, pues para que se haga la denuncia, ¿no? Realmente quedarse callado pues no sirve de absolutamente nada. Es correcto. Entonces, pues Es correcto. eso es bueno, yo considero que es lo primero, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, sigan, continúen. No. Pero si te vas a decir algo más, Liz, ya te estoy interrumpiendo, discúlpame. No, adelante, Lica, adelante. Ok. Me Bueno, voy a yo meter en consideraba este tema. ahorita lo que decía el licenciado, sobre que se pensaba que la violencia siempre era ejercida sobre pues, un varón sobre una mujer, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto, puedo decirlo en porcentajes, pues sí es mayor, donde pues bueno, genera el hombre la Claro. violencia. Sin embargo, por eso me encantó esta definición, porque dice por parte de uno de los miembros de la familia contra otro. O sea, ahí nos da un panorama muy amplio. O sea, puede ser desde el hijo que genere violencia hacia los padres, pensando en padres adultos, o pues Claro. viceversa, ¿no? En caso de que la mujer también llegue esa agresión hacia los hombres, hacia su pareja, pues. Aquí la situación, yo creo que socialmente, sociedad mexicana, nos detenemos un poco más, ¿no? ¿Cómo se va a ver un hombre yendo a denunciar a su mujer porque le pega? ¿Qué pensaríamos nosotros, ¿no? En que, ay, no, pues no tienes los suficientes pantalones. ¿Cómo la mujer le está pegando? Ay, ¿cómo cree? Pero si nos vamos al aspecto social de hace unos cuantos años, si fuera al revés el asunto otra vez comúnmente, en que el hombre hasta incluso pues era bien visto que le podía pegar a la mujer, ¿no? Y incluso ha salido un buen pues tanto de chistes, memes, en que antes sí se podía, antes le pasábamos y no pasaba nada, y de hecho salían mejor. Y ese es otro de los factores que yo consideraba o que veía también con los alumnos. Ahorita como estoy con chicos que ya también están desarrollando un poco más su personalidad, que ya son un poco más maduros, chicos de 14 años para arriba, pues me encanta mucho escucharlos porque también me dan un buen de información, y a mí que me gusta también el chisme, pues también conocer cómo era este aspecto, ¿no? Y pues yo Claro. les preguntaba a veces como, ¿qué factores creen que haya en este asunto sobre la violencia familiar? Y pues bueno, yo recordé hay muchos asuntos sobre el DIF, pero me encantaba mucho que ellos me decían, es que a veces mi papá me decía que es por mi bien, tengo que hacer esto, te tengo que pegar porque es porque bien, es porque aprendas. Y de ahí yo creo que desencadenamos, de ahí podemos abrir otro aspecto que va al estilo de crianza, el estilo de crianza de sociedad mexicana, ¿no? Que antes, pues bueno, la creencia que teníamos de que el castigo es la mejor forma de educar.
Y para que te hagas un hombre de bien o te hagas una mujer de bien, tengo que darte unos buenos cinturonazos y para que entiendas, aunque estés chillando, que me estés ahí repataleando y aunque las nalgas las tengas bien rojas de tanto golpe. Pues realmente eso es lo que teníamos con una anterioridad. Creo que a partir de esta parte todos nos podemos separar un poco, porque como lo decías, Lick, hace ratito, pues tal vez todos vivimos algo de violencia, pero tal vez algunos la normalizamos o la creíamos normal, o incluso también nos vendieron esta imagen de, pues es por tu bien, pues fue por mi bien, el manazo que me dieron, pues fue por mi bien y aprendí que debo hacer eso. Yo me acuerdo mucho en el DIF, ahí en comunidades un poco más alejadas, pues incluso de red celular o de internet, pues muchos, cuando yo empezaba a dar una plática incluso también de violencia intrafamiliar, me acuerdo un señor que una vez me cayó así de, a ver, discúlpeme, es que mire, yo soy partidario de que una nalgada a tiempo te va a evitar muchos problemas. Nada de que estar hablando, este es el mejor psicólogo. Me enseñaba así el cinturón, me enseñaba la mano. Y pues bueno, realmente era bien complicado para mí para cómo llegar a cambiar una mentalidad, y una mentalidad de años. El señor ya se veía como de 50, 60 años. Realmente es muy complicado tanto para terapeutas, maestros, yo creo que para ustedes también, licenciados, el entender algunas posturas ya un poco antiguas o anticuadas, el entenderlos y que ellos nos entiendan la nueva postura que tal vez pues puede ser muy actual o novedosa para ellos. Pero realmente era eso, le digo, pues, ok, bueno, eso fue su forma en que tal vez lo crearon. Y yo le hacía la misma pregunta, ¿no? Algo así como le estira y afloja. Y bueno, ¿y a usted le gustó? ¿A usted le gustó que le pegaran? ¿A usted le gustó el haber llorado? Y pues bueno, ya ahí le tuve que hablar un poquito más fuerte. Sinceramente, dígame, ¿no? ¿Sí le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué cree? Pero con pensamiento de niño. No, pues de niño sí lloré, sí me dolió, no me gustaba que pasara eso. Y ahora de adulto lo recuerda con un buen agrado. Pues me hizo hacer buenas cosas, me hizo hacer mi negocio, estoy trabajando, y yo le hice así a mis hijos y creo que son hombres de bien. Yo, también sería bueno, así como de tarea, sería bueno que también le preguntara a sus hijos si es que le agradó o si es que hubiera alguna otra forma. Realmente no solo el castigo, no solo el golpe va a educar. Y ahí va a sonar muy cursi tal vez, pero yo creo que también ahí va un poco el amor que podamos dar hacia nuestra familia. Es tu familia que le des el amor para que, pues sí, vaya esta parte de educación. Creo que ahí digo, puede diferenciar bastante, porque hay familias que dicen, ay, no, esto de ser cursi, de dar abracitos, no funciona. Eso es directamente con el cinturón, con la mirada. Hay papás que hasta pues me presumían eso. No, mi hijo, con la mirada, con la pura mirada lo centro. Yo no necesito de terapia, no necesito de nada. Y pues bueno, es respetable cada estilo de crianza, cada familia, ¿no? Que haya salido adelante, ¿no? Si sus hijos, a pesar de que hayan tenido, pues, no sé, estas agresiones de pequeños, salieron adelante y son hombres de bien, excelente. Pero yo creo que también hay que ver el peso emocional que les dejaron estos adultos de hoy, perdón. Porque, pues bueno, aunque no sean generadores de violencia en su casa, yo creo que es algo que también nos llega a lastimar, ¿no? Pues sí, de los primeros 6 años de vida, que es donde nosotros estamos comprendiendo toda la situación social de nuestra propia vida, de nuestra familia, del mundo, pues es muy importante esto, la cercanía que tenemos con las dos principales figuras de vida que tenemos, en este caso, pues, papá y mamá. Y si estos dos principales figuras de vida me están rompiendo, me están pegando, me están haciendo de todo, pues también, ¿qué me puedo esperar de los demás? Yo me acuerdo mucho, y yo creo que todos los asistentes, los oyentes, recordarán también hace unos años o hace tiempo en que se normalizaba esto, o el que era común. Yo les puedo decir, así descarándome, me acuerdo que mi mamá me llevaba a la primaria y le dijo a mi maestra, si no aprende, pégale. Si no hace esto, pégale. Era como como que esa batuta de autoridad. Le doy la batuta de autoridad, se la paso a usted, maestra, y usted puede hacer eso. Y realmente, pues, afortunadamente me tocaron buenos maestros, nunca me pegaron, también pues, nunca me lo busqué. Eras buen muchacho. Pero yo me imagino en otros grados. Yo me recuerdo muchas veces el ver pasar por aquí enfrente mía el borrador. Y esa era parte de esta violencia de casa que se puede generar incluso ya a otros ámbitos. No solo se puede quedar aquí, sino también se puede llegar hasta la violencia escolar, violencia laboral, donde pues bueno, ahí generan pues bueno, situaciones emocionales que repercuten todavía pues todos en casa. Muchos piensan que pues bueno, todo eso es ajeno a la familia, pero yo comparto mucho sobre el pensamiento que la familia pues es el nido de todo, tanto de una empresa. Dijeron, ay, la empresa, ¿qué tiene que ver en esto? Pues sí, obviamente cada uno de los, no sé, empresarios que está dando pues su granito de arena vienen de una familia, vienen de una educación, vienen de una forma de ser. Y en este caso, pues yo lo veo de esta manera. Pues bueno, ahí podemos encontrar muchos puntos de vista pues diferentes. Y
Este es otro tema que también, bueno, otro punto que yo lo veo como factor, a mí me educaron así. Si a mí me funcionó y yo estoy bien, pues sí le va a servir a mis hijos, pero lamentablemente no podemos decir que, pues sí, realmente nuestros hijos van a ser igual a nosotros. Tendrá tu cara, tendrá tu nariz, saldrá con tus orejas, lo que quieras, pero es otro ser totalmente diferente. Y yo creo que, pues muchos de ellos, muchos de estos padres, pues piensan en que lo que me funcionó, lo que hicieron los abuelos, pues, nos va a servir acá. Yo creo que también ahí deben de pensar un poco en, pues sí, en ser ellos mismos, ¿no? Yo creo que, hablo de hasta de mi caso, yo voy a tomar cosas buenas que hizo mi papá para educarme, cosas buenas que hizo mi mamá, incluso también hasta cosas que vi de mis abuelos. Y bueno, hasta mi caso, mi bisabuela, que la llegué a conocer. Yo voy a tomar pues los aspectos positivos, todo lo que considere para ver hacia mi hijo. Y tampoco esperaría que mi hijo en algún momento, cuando él tenga hijos, pues recurra a las mismas formas de educar que hice yo. Tal vez para ese tiempo ya haya otras situaciones o hay un estilo de creencia un poco más, bueno, con cierta apertura. Creo que yo lo veía así en esas comunidades, donde estos estilos de creencia solo era el autoritario, el que manda, papá, perdón, papá era así como que pues sí, el patriarca, el más bueno, el que no se le podía cuestionar nada, porque aunque dijera que el sol es de rojo, y bueno, vemos que es de otro color, o el cielo es azul, no se le podía cuestionar, y si se le cuestionaba, pues bueno, era una falta de respeto muy grande. En estas comunidades me acuerdo mucho que se les besaba la mano a los papás o a los abuelos, cosa que algunos verán como, pues bueno, pues normal, eh, como un símbolo de respeto, pues, pero pues yo lo veo un poco ya más ampliado en otras ciudades o en otros municipios, como que esto ya se fue dejando. Incluso algunas comunidades también lo veía de Oaxaca o Chiapas, de donde tengo alumnos que me comentaban estas situaciones, que a veces no se le podía mirar directamente a los ojos del abuelo, sino hasta que él, pues bueno, te llamara la atención o te preguntara, porque si no, pues sería como una falta de respeto. Hay cosas que dices ya son ya un poco graves, que yo los veo pues ya un poco alejadas de una realidad pues de una persona que ya está viendo en 2020. Y pues bueno, otro factor que también, bueno, yo consideraba es el me debes de obedecer. Cuando son más pequeñitos los niños, principalmente pues, sí, niños menores de 5 años, el ejercer esa presión. Y sé que ahí va a estar un poco complicado explicarlo porque, pues es que sí, nos deben de obedecer en este grado, ¿no? Cuando se le está diciendo, hijo, no agarres eso, no agarres el tenedor, no lo vayas a meter no sé, en la toma de corriente. Hay unas donde tal vez se exagera un poco estas partes y ahí es bien complicado explicarlo porque yo lo comentaba con el licenciado hace unos días sobre la normalización de la violencia y también sobre la generación de cristal. Esta generación de cristal, que, bueno, se los explico un poquito, ustedes recordarán sobre los baby boomers, bueno, las generaciones que se dieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, pues bueno, la humanidad empezó a diferenciar esta parte por generaciones, y en este caso la generación saliente de los hijos de bueno, de la generación X, de los 60 hasta finales de los 80 y principios de los 90, estos hijos que ahorita están desarrollándose, que están alcanzando desde los 18 hasta los 25 años, estos chicos que socialmente se ha dicho mucho, es que son bien sensibles, es que pues ya de todo quieren hacer paro, de todo quieren protestar, que esto no les gusta, uy, no, si hubieran visto el bullying cuando yo lo viví, uy, si hubieran visto cómo eran los golpes antes, y pues sí, realmente, si los ponemos a poner aquí un buen de anécdotas, yo creo que pensaríamos en lo que les pasó, no sé, a mi amiguito en la primaria, y el maestro no hizo nada, o nadie hizo nada, porque si no nos iba peor. O cuando vivíamos, no sé, alguna situación grave con algún profesor, no, pues, ¿para qué decirle? Porque nos va a poner 6. Y realmente ahí va una línea muy delgada entre, ok, sí debes de protestar, sí debes seguir por tus derechos, y otra donde dices, ay, esto ya se ve tal vez muy exagerado. Pero enfocándonos en este tema de violencia, ya para no ampliar bastante esto, antes se pensaba esto, lo que les comentaba, sobre que, pues bueno, un manazo, un golpe bueno, pues nos va a ayudar bastante. Y muchas personas todavía lo creen así. El problema es la repercusión social, la repercusión pues familiar que va a dar pues estas acciones. Y yo creo que pensándolo a un futuro, me detengo bastante en esta parte. Si estuviéramos tomando dictado, les pediría que subrayaran esta parte del futuro, porque es allí donde pues, se puede desencadenar todo. Les comentaba, si de un niño que fuera, bueno, que sufre violencia familiar y pensamos en unos años, él va a ser adulto, él va a tener hijos, vamos a pensar que él también tenga sus hijos y él sí sea un buen padre, no genera violencia, no aplica ningún castigo cruel o grave hacia sus hijos. Pensando a futuro, ¿qué pasaría su relación de este adulto, de este padre, con sus padres, los abuelos de sus hijos?
Y bueno, tristemente lo veíamos así con algunos casos en el DIF, donde, pues bueno, padres ya en tercera edad no tenían esa buena relación con sus hijos, pero necesitaban de sus hijos, dependían de sus hijos. Y algunos hijos, yo lo podría decir, pues con un aspecto muy humano, ok, me voy a hacer cargo de mi papá, aunque él me abandonó, me voy a hacer cargo de mi mamá, aunque ella nunca me quiso o me golpeaba. Yo creo que ahí la pieza clave, aunque vuelvo a decir, vuelvo a sonar muy cursi, también es el amor que le puedas tener hacia tu familia. Y ver que esto, pues bueno, es como una planta, ¿no? Lo vas sembrando, le vas regando y vas viendo cómo se va a cosechar lo que nos dé. Y en este caso, pues es lo mismo. Y pues bueno, sobre el punto de normalización de la violencia, yo creo que también pues sí, es pertinente, es considerar todo lo que hacemos nosotros hacia nuestros hijos, sin querer a veces un comentario puede generar alguna violencia, una acción. Y a mí me agradaría bastante también, si por acá nos podía regalar el link, si por ahí lo podía copiar o pegar, el link que hacía el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. En el 2009 realizaron el violentómetro. No sé si alguien de aquí lo conozca. Esa fue una estrategia muy buena que me pareció. Yo estaba terminando de estudiar todavía en ese tiempo, pero nos daba unas escalas de donde podías generar, pues bueno, podrías tú generar tu conciencia sobre si es que estás viviendo violencia. Está un poquito más enfocado a la violencia, violencia de pareja, violencia de noviazgo. Sin embargo, yo creo que, pues bueno, considerando cómo están las escalas, encaja perfectamente en una violencia familiar. No lo tengo muy bien aquí a la mano, denme un minutito, pero al principio nos hablaba sobre si era pues, mentir, engañar, ignorar, culpabilizar, descalificar. Esas son pues bueno, las principales, las que son amarillas, las que son todavía un foco de alerta. Ok, estás viviendo esto, ponte las pilas, no te vayas a dejar, no te vaya a pasar algo más grave. Y de ahí va aumentando de color hasta llegar al grado de, bueno, controlar, prohibir amistades, prohibir el celular, checar los mails, checar redes sociales, incluso pues el controlar la situación de amistades. Ahorita en el aspecto, bueno, lo pienso en Facebook y lo veo con mis alumnos, es que mi novia no me deja que tenga más amigas y de hecho me hizo eliminar más amigas. Ok, ¿cómo te sientes con eso? O viceversa, es que mi novio hizo que yo cancelara mi cuenta de Facebook o me checa mis correos. Ok, que, pues bueno, ¿por qué lo has permitido? ¿No? Realmente debe haber ese respeto de pues de la confidencialidad, de su aspecto personal. También nos habla, ya llegando un poquito al color rojo, al destruir artículos personales por enojo, por hacerlo, por, ¿cómo lo digo? Como para que aprendas, para dar una especie de castigo, ¿no? Golpear, y aunque aquí lo pone también, golpear jugando, porque normalmente eso llega a pasar, ¿no? Ay, es que yo nada más te pegué, pero fue así, pero fue de juego, no fue algo grave. Y pues tal vez sí dejó una marca considerable. Entonces, eso también ya se considera algo de un foco rojo. De ahí nos marca sobre pellizcar, arañar, empujar, jalonear, todo lo que tenga que ver con un aspecto físico. Yo creo que eso también entra en la situación familiar, en casa, ¿no? Si también tu papá o mamá te pega, te araña, te rasguña, o bueno, en casos ya más graves, y yo creo que, bueno, aquí no lo marca, pero sí ya estaría como en color morado, en color negro, pues sería el que te quemen cigarros, el que no sé, te piquen con algo, bueno, como una aguja o algo así. Eso ya se me haría a mí hasta muy bárbaro, ¿no? El llegar pues a un castigo de esta manera, ¿no? Y por último, en este apartado del violentómetro nos habla sobre amenaza con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar alguna relación sexual, abuso sexual, y pues bueno, el lastimar ya con algún objeto punzocortante. Yo creo que esos son, pues bueno, aspectos donde aquí en el Politécnico los ponía como que, ok, debes de actuar, ya debes alejarte, y bueno, como lo decía la licenciada, pues enseguida buscar hacer una denuncia, ponerte en algún lugar seguro y salir. Y este apartado es donde pues a mí me gustaba como que dejarlo un poquito al final, porque pues es donde muchas personas no se atreven. Y puedo ponerme en los zapatos de algunas señoras que atendían en el DIF, donde pues ellas decían, es que ¿a dónde voy, Ramón? ¿Qué hago? Con mis papás no puedo regresar, ya no viven, pensando en unos, ¿no? No trabajo, no tengo experiencia, tengo 3 hijos, mejor me aguanto. Otras hasta en situaciones sociales me decían, es que mi mamá me dijo que así son los hombres, que así me debo de aguantar, que es la cruz que me tocó cargar. Bueno, ¿por qué debes cargar algo así? O sea, no te corresponde, ¿no? Y a mí me encantaba también dar esta frase de pues no somos gatos de 7 vidas, somos personas de solo una, y esta única vida, pues hay que vivirla bien, hay que tratar de buscar lo mejor para sí mismo. Y pues bueno,
Lamentablemente, lo puedo decir así, no todos se les pudo dar un buen desenlace, porque pues las mismas situaciones que ejercían, ¿no? Incluso pues, hasta se daba un poquito el síndrome de Estocolmo, el de, pues ya después de acercarse a sus captores. Es que sí me quiere, me dejó el ojo morado, pero ya me trajo flores. Creo que hay hasta ¿cómo se llama? Como un cuento, un poema o algo así, ¿no? Y que hoy me trajo, pues fue de Mariano Osorio. Hoy me trajo flores, algo así va la canción. Sí, sí, sí. Canción o poema, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, el chiste está en esa parte, ¿no? En que nosotros, pues bueno, vamos a normalizar esto. Muchos de ellos, pues, se quedan con sus captores, se quedan con sus agresores, porque no hay otra situación, pues, para salir. Afortunadamente, sí tuve algunos, tal vez eran menores los casos donde, pues sí, estoy viendo por mi vida, por mis hijos, yo puedo salir adelante. Yo les hacía mucho hincapié en que no serás la única, no serás ni la última. Tú puedes salir, no tienes por qué vivir algo así. Y adelante, continuaban. En este caso, pues bueno, es donde a mí me agrada ver muchas familias que podrá sonar hasta un poco cruel, ¿no? Se separaban, pero continuaban mejor, incluso hasta tenían mejor relación con el papá o con los padres, pues. Creo que ahí es donde, pues bueno, podemos dar siempre un vistazo a algo más, no quedarnos en lo que socialmente se ve bien. Creo que pues me enfoco mucho en esto, hay que vivir bien, hay que vivir, pues, bien nuestra única vida. Y es ahí donde a las mujeres, pues bueno, se les proponía al principio, ¿no? Dependiendo cuál era el punto de violencia que vivían o la situación grave que vivían, pues se consideran sus puntos de escape. En este caso, sí es algo, pequeño, pues que no fuera tal vez, que pusiera en riesgo su vida, pues también siempre estaba del lado en que se podía arreglar, pues bueno, las situaciones hablando, terapia de pareja, terapia, pues obviamente, personal, donde se podían llegar a acuerdos principales. Ya cuando vemos que hay unas resistencias que de verdad no se puede, conductas que no van a cambiar o acciones que, pues bueno, generan más violencia, si les decía a ellos, pon una balanza, ¿no? ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tus hijos? Porque muchos de ellas, pues, y yo ahorita lo comprendo un poquito más porque ya tengo un pequeño, el que, pues es que todo por mi hijo, todo por ellos. Y yo siempre me detenía un poco en que, ok, piensan ellos, pero también ya se van a ir, o sea, tienen 15 años, imagínate, en 4 o 5 años ellos también ya harán su vida, tú te vas a quedar sola o solo y tienes que buscar también por tu bien. Ok, y eso como que siempre las dejaba así como que frías, o ya no me decían qué más. Y pues me agradaba mucho en que ellos tienes razón, en que, ¿qué voy a hacer? Imagínate, sola, si con mis hijos me pegaba, ahora sin ellos, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a depender? A veces era un poco triste, Hasta era que como la muy, mate. hasta que éramos un final pues muy grave. Y bueno, afortunadamente lo que yo veía pues en general es cuando les daba algunas pláticas, es que esta conducta en el caso pues de la violencia dentro de una familia, pues es una conducta pues es aprendida, es algo que se ha aprendido. Y como una conducta aprendida, pues también se puede eliminar, se puede sacar de nuestra forma de ser. Hay muchas personas que dirán, no, es que yo ya estoy así, ya estoy criado. El dicho popular, ¿no? A un perro viejo ya no se le pueden enseñar trucos. Es una mentira. Nosotros podemos cambiar, podemos ser más autodidactas, podemos cambiar nuestras cosas para pues, lo mejor. Y en este caso yo creo que la recompensa va a ser mucho, mucho mayor, la familia. Pero bueno, aquí la Claro. situación está la resistencia que a veces mental nosotros tenemos, muchos que no quieren pues ampliar más sus horizontes, muchos que ya están conformados con lo que tienen, o incluso lo ven replicados con su familia, es decir, la generación anterior, sus padres. Pues mi papá estuvo así, nunca tuvo tuvo un terreno, una casa, ya está ahí. Pero ¿qué tal si tú tienes la oportunidad de tener un poco más y de vivir bien y de ser feliz? ¿Por qué no? Siempre es como que, bueno, a mí me agrada mucho esta parte, tal vez soy muy utópico, pero ¿por qué no? ¿Por qué no buscar algo más? Y en este caso, pues siendo una conducta, se puede eliminar. Pero, bueno, únicamente hago ese pequeño paréntesis también como terapeuta, puedo dar pie a esta parte. Investigaba, pero no encontré esa información pues en ningún lado, incluso en los libros que tenía, sobre la violencia y el punto que puede haber una pequeña patología. Puede haber personas que de verdad no lo puedan controlar porque tienen, no sé, alguna situación pues sí, alguna patología grave. Es decir, que tengan, no sé, una situación de esquizofrenia, que tengan paranoia, pero bueno, yo creo que sería un porcentaje mínimo. Sin embargo, pues bueno, yo creo que también es de recalcar, porque hay gente que podemos decir, él es violento, él es siempre enojón, pero ¿qué tal si tiene algo que nunca le han ayudado? Y que por la misma situación de una sociedad no se le ha atendido. Seguramente. En el DIF tenemos muchos casos así, donde, pues bueno, él es esquizofrénico, pero pues nunca se le atendió.
Nunca, 30 años de su vida nunca supimos que era así. Y de hecho siempre le pegábamos porque que se estuviera quieto, que se estuviera así. Y pues bueno, generó otros problemas con esta otra persona. Creo que también ahí se daba un poquito al, pues este pequeño apartado, que hay una posibilidad, el considerar que también pues nuestras familias, nuestros amigos, seres queridos pueden tener alguna situación de una patología. Esta puede ser grave, yo creo que todos tenemos un pequeño punto, pero hay otras donde sí generan pues este apartado de violencia. Y pues bueno, a mí me gusta el pensar en que podemos buscar algo mejor para nuestras vidas. Claro, claro. Sí, siempre tiene que ser así. Y por ejemplo, bueno, la parte que comentabas, ¿no? Que empieza la violencia en el noviazgo y todas ese tipo de cuestiones, pues sí es cierto, ¿no? Bueno, es que es un círculo, ¿no? Y a lo mejor queda como la frase de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, hay que implementar medidas de convivencia sana. Obviamente, pues desde la pareja para poder formar una familia, ¿no? Pero tú como pareja, pues vienes de una familia y dentro de esa familia, pues también tiene que haber normas de convivencia, ¿no? Y pues irlo, pues sí, no enfocarse de, no, es que a mí me educaron así y yo soy así. No, o sea, intentar cambiarlo y precisamente evitar esa violencia, ¿no? Y también siento que va muy pegado, bueno, sí la denuncia, pero también con la parte psicológica, ¿no? Porque, pues si una persona dice, no, pues es que ya me pidió ya me pidió perdón, ya me mandó flores, entonces, ya lo perdoné. Y regresan y después la situación es peor y es peor y es peor. Entonces, bueno, va muy ligado, ¿no? No podemos separar una parte de la otra. Entonces, siempre, pues hay que intentar, obviamente, mantener esas medidas de convivencia y pues llegar o intentar tener pues lo mejor, ¿no? Para todos. Porque sí, bueno, por ejemplo, en algún caso en particular, bueno, casos que he llevado, vamos, realizamos las denuncias, obviamente, bueno, en esos asuntos pues eran mujeres, el ojo morado, ya eran casos muy graves de violencia, tenían marcas incluso hasta de cadenas, porque pues estaban encadenadas que casi las mataban. Entonces, llega un punto en el que dicen, no, es que ya lo perdoné. Y bueno, nosotros pues como abogados decimos, no, pero las cosas no pueden ser así, obviamente les explicamos la parte legal, pero separado de la parte psicológica, pues ellas se quedan bailando y dicen, no, ya me dio flores, y entonces ya lo perdoné y ya me acabo. Y se vuelve a repetir la situación y es lo mismo y es lo mismo. Entonces, si uno pues como persona no quiere salir de esa violencia, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Yo creo. Si no tomas cartas en el asunto, exactamente, irremediablemente te vas a quedar ahí. Yo quiero hacer, antes de, perdón, de que el espíritu de Lolita Ayala no salga de mi cuerpo, antes de leer más comentarios, no puedo, ya llevo media hora luchando con Dios. Es más, ¿cuál? Llevo los 48 minutos que llevamos de tema, luchando contra este demonio. Antes de seguir leyendo los comentarios, porque nos han hecho más comentarios aquí en los que nos están viendo, yo quiero rescatar algunos puntos que se me hacen muy importantes de todo lo que nos están apoyando, de todo lo que están hablando. Y uno de esos puntos, en particular, la normalización de la violencia. Eso es un hecho que yo creo que tenemos muy claro. Lo comentaban, puede ser incluso porque pues, ya lo venimos manejando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es una cadenita, es prácticamente una herencia, ¿no? El saber cómo se manejan estas cosas, el saber de la violencia es normal. Lo que comentaba el licenciado, si las mujeres antes recibían los golpes, pues ahí te tienes que quedar, ¿no? Ese es tu deber, tú te decidiste casar ahí te tienes que quedar, ¿no? No importa lo que te suceda, ahí te vas a quedar. Es una normalización que realmente yo creo que es algo de lo que más ha afectado la cuestión de violencia y la que más lo ha alimentado. Yo recuerdo muchísimos casos ahí en el DIF, muchísimos, si no exagero al decir muchísimos, tú lo sabes, claro, licenciado, de mujeres, justamente, voy a hablar particularmente de mujeres, aunque ya quedó claro que la violencia, ningún tipo de violencia, ni la familiar es exclusiva hacia la mujer. Las personas, las mujeres que podíamos atender ahí, pues no sabían qué hacer porque decían, a ver, si yo me salgo de mi domicilio, ¿a dónde me voy? Yo no puedo regresar a casa de mis papás porque mis papás ya me dijeron que si me salgo,
que si me salí y me casé, pues ese es mi problema, ¿no? Esa es mi pareja, yo ya salí de la casa, yo ya no regreso, ya es mi problema. Y de hecho, hasta las malmiraba, ¿no? Era así como, se separó su hija, no importa por qué razón, si la golpeaban, si casi la matan, Claro. se salió de su casa, pero ya eres mi hija, eres la oveja negra de la familia porque te separaste de tu macho alfa, ¿no? Te fuiste, dejaste a tu marido y eso no se hace, porque no, eso no tiene que ser. Y no saben qué hacer. O hay otras que incluso no tienen familia, ¿no? ¿Y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Si me salgo de aquí, ¿a dónde voy? Pues me voy a ir de indigente, tal vez, ¿no? Considerando, y en esta parte que seguramente va a tener que ver también mucho con la cuestión mental, con la cuestión de pensamiento, hay muchas personas que tienen una energía diferente, ¿no? Y es parte de la naturaleza, no es parte de magia, ¿no? O algo que suceda, que buscan soluciones rápidas, por ejemplo, es una característica incluso de ustedes dos, lo cual admiro, son personas que buscan una solución inmediata, ven un problema y buscas por dónde irte, ¿no? Inmediatamente cómo lo vas a solucionar. Pero hay otro tipo de personas que quizás su forma de actuar es diferente, ¿no? Quizás es un poco más pesimista, son personas un poco más depresivas, que insisto, tiene que ver cuestiones médicas, no es el clásico, que también es otro de los mitos, de cuando conoces a una persona que sufre de violencia y le dices, ay, pues échale ganas, es que cómo lo permites, o sea, no es una cuestión tan sencilla como decirle, pues échale ganas, ¿no? Yo lo escuchaba con uno de los mentores que tenemos, ay, pues cuando me dicen échale ganas, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes, verdad? Pues nada más se trataba de echarle ganas. Y yo aquí llorando y deprimiéndome, ¿no? Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Oye, qué fácil. Es una cuestión más compleja y que requiere tratamiento. A mí, en lo particular, una de las cuestiones que me encantó de trabajar en un DIF era justamente esa integralidad que había al haber un abogado, al haber una parte jurídica que pudiera apoyar a la receptora de violencia, a la parte receptora de la violencia, pero al mismo tiempo hay un médico que también te está dando un seguimiento, que te está apoyando, y a su vez también hay una alimentación psicológica, un tratamiento psicológico integral para que puedas eh, manejar este caso de violencia de la mejor manera, no nada más con el féchale ganas y que Dios te bendiga, ¿no? Es integral. Y este tipo de situaciones, yo quiero aquí hacer esta pausa, hacer este hincapié, es muy importante porque yo pienso que así es, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que eso es necesario para poder salir de estos temas. Existen estas instituciones como el DIF, hay algunas otras instituciones, estaba una con la que trabajábamos mucho, el Consejo Estatal de la Mujer, desafortunadamente ya le han quitado bastante peso, se han recortado estos programas que de verdad eran muy importantes, de mucho apoyo para la ciudadanía. Nosotros nos apoyábamos mucho ahí porque se trabajaba muy bien. Y bueno, en las escuelas, yo tuve la oportunidad de trabajar en un tecnológico y también podías ver que que había en el librito un programa que se llama de tutorías, justamente para darle seguimiento a alumnos, para evitar la deserción. Y en ese programa de tutorías pues, podrías identificar si había alguna situación de personal, no solo económica, sino personal, alguna cuestión, vamos al punto de violencia, que pudiera estar afectando su desempeño en la escuela. Y se supone que para eso estaba, ¿no? Para que lo pudieras detectar y pudieras generar alguna estrategia para poder apoyar al alumno con el objetivo primordial de que no hubiera una deserción por parte de él a la institución, a la escuela, a sus estudios sobre todo, ¿no? Pero sin embargo, en las instituciones es ahí, digo, todo lo que tiene que ver con el nombre es desafortunadamente muy endeble, pero fallaba esa parte, ¿no? Las personas encargadas de estas tutorías no están preparadas para realizar un trabajo tan importante como es. Eso es una realidad. No quiero meterme en caso de decir, no, pues es que la verdad es que los maestros son o no, porque no se trata de eso, ni siquiera va por ahí la situación, sino se trata de preparación. Necesitas a gente preparada para ese tipo de situaciones. Posteriormente teníamos un área psicológica donde tenías que llevar a estos alumnos para ver, o sea, ya detectaste algo, llévalo para acá también, ¿no? A ver qué está sucediendo y poder darle justamente lo que estamos hablando, un manejo integral. Y no se daba tampoco, ¿no? No sucedía. Incluso trabajo social, ¿no? Estas escuelas, sobre todo las de gobierno, tienen esta oportunidad incluso de tener trabajadores sociales para ir al domicilio del alumno y ver qué está pasando, ¿no? Por tener alguna perspectiva más real y más certera de lo que está sucediendo y ver cómo puedes tú apoyar al alumno de esta manera. Y sin embargo no se daban.
Tú lo recordarás también, licenciado, en su momento trabajamos con algunos colegas de otros municipios y la verdad es que Claro. no se daban estas situaciones, ¿no? Teníamos una Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, teníamos un Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia, que no estaban trabajando, que no funcionaban como tal, que no tenían un seguimiento tanto en nuestro municipio como en otros municipios. Algunos colegas pues no se querían meter en camisa de 11 varas, dicho coloquialmente, y decían, no, nada, mándalos a su casa, no pasa nada, y que se arreglen, que lo platiquen, Claro. o sea, Al ratito se cuestiones, de verdad. contentan, va a regresar. Esto que Era comentabas, muy común licenciada, ver eso. exactamente lo que comentaba la licenciada Viviana, es justamente eso, es algo muy común, ¿no? O sea, ¿para qué te metes viéndolo como servidor público? Que no lo justifica, que sí es una situación que sucede mucho, pero no justifica el actuar de las instituciones de esta manera. Pero sí lo sabes, ¿no? O sea, vas, atiendes, haces una denuncia, llevas a las personas y terminan otorgándole, o ya no está esta figura como tal, para los casos de violencia, de este tipo de violencia, pero se otorgaba el perdón, ¿no? O ya simplemente ya no se presentaban en el Ministerio Público porque ya regresaban y ya dejaban ahí el asunto abandonado. Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Pues, al rato se van a reconciliar, no, váyase a su casa ahí, arréglalo, platíquelo, piénsenlo bien y luego me avisa y viene con calma. No nos reciben y muchas cuestiones de verdad que sí generan que se flaquee a este nivel de denuncia, que es otro gran pretexto, nos lleva a esta otra gran problemática, el pretexto de decir, en las instituciones no hace nada. ¿Para qué denuncio si en las instituciones no te apoyan? ¿Para qué voy al MP si el MP me regresó a mi casa, no me quiso atender, no me quiso levantar una denuncia? ¿Para qué voy al DIF? Si en el DIF pues nada más me sentaron ahí con él para conversar, o me mandaron al psicólogo como si yo estuviera loco, que también en su momento Una hablarás también sesión de ese asunto, ¿no? De esas falsas Claro, creencias que claro. tenemos. O sea, Yo creo que ahí son... donde los... Ujú. Dime. Sí. No, sí, bueno, yo creía que hay muchos como que minimizaban el asunto, ¿no? O sea, llegaba, no sé, una señora golpeada, imagínate, o bueno, golpeada, pero tal vez no con, ¿cómo se dice? Con evidencias, ¿no? O sea, que no dejó una situación grave en el cuerpo, y tal vez minimizaban esto, o de que, ay, esta señora ya había venido varias veces y siempre regresa, ya también era como que a veces hasta el hartazgo de la actuar de estas personas. Sin embargo, yo creo que también era, bueno, nuestro caso, cuando dábamos estas conferencias, pláticas, ahorita yo lo veo con los alumnos, pues el empezar a hacer ese pequeño granito de arena, empezar a cambiar pues estos pensamientos, ¿no? Por más mínimo que sean, no nos merecemos el ser tratados mal. No, incluso muchos, está este comentario, ¿no? Pues no somos animales, pues ni los animales estarían para ser maltratados. Oye, pero pues es una vaca, no los vamos a comer, pues sí, pero tampoco, hay situaciones que son pues dignas, yo creo que hasta incluso para estos animales y en este caso para nosotros como seres humanos, como seres pensantes. Creo que ahí pues sí nos deteníamos bastante, ¿no? En que pues bueno, ¿cómo lo vamos a actuar? Cuando llegaban algunas notificaciones que venían directo de Toluca para empezar a trabajarlo con ellos y nos topábamos con pared porque pues también los papás ponían bastante barrera, ¿no? Y ahí sí es una línea muy delgada entre pues bueno, el actuar. Yo creo que en eso me comprenderán un poco más ustedes, porque pues sí, no es pues sí, de tomar una decisión y enseguida tomar un cambio. Depende también de cómo nosotros estamos trabajando, pues bueno, pegados a la ley. Porque, pues bueno, en muchos casos es que, pues quítenles al niño, no ve que le está pegando, llévenselo. Óigame, no, tampoco podemos llegar a un grado de esta manera. Se hace la investigación, se hace por una manera pues directa, correcta, para tener todos pues sí, las evidencias y los requerimientos. Pero bueno, yo lo veo de esa manera, que sí mucha gente no pues minimizaba estas acciones, como le decíamos, de que pues bueno, pues la mujer así debe de aguantar la mujer, el hombre pues nació así, los hombres son así, y yo creo que hay varias situaciones sociales, ¿no? Como en el aspecto de infidelidades, ¿no? Ahí es que los hombres así van a buscar, pero no te preocupes, mija, así son como los perros, tienen que regresar a la casa. Y pues puedo decirlo tal vez con agrado, veo que ya muchos de estos pensamientos ya se están pues desapareciendo. Creo que no merece nadie ser tratado de esta manera, ni mucho menos pues tolerar acciones así que tampoco te den un lugar digno en tu propia familia. Creo que ahí es donde tenemos que darnos el punto de valor propio, principalmente con esto, ¿no? Iniciar a valorarte a ti misma, a valorarte a ti mismo, ver qué es lo que quiero para mi propia vida. Y ahí el considerar cómo podemos identificar a alguien
pues que sea víctima de esta misma violencia. Podemos verlo desde incluso desde un papel de victimario, ¿no? Hay papás que les puedo decir que no están conscientes o no saben que están agrediendo a sus hijos, porque tienen este pensamiento de que pues así es la educación y así debe de ser. Pero bueno, sería bueno no preguntarles a ellos. Sí, realmente es eso, ¿no? Ay, sin querer, o no sé, le grité a mi hijo. Y bueno, con esta situación que les ponía también con la generación de cristal, y dicen, no, es que los gritos también generan ansiedad, generan este problema. Habrá un porcentaje de la población que nos va a decir, ay, no, está exagerando, sí se le tiene que hablar fuerte para que alguien entienda, y otros que nos dirán que, pues no, se tiene que hablar de una manera clara, constante con un pequeño, y más cuando es pequeño. Creo que ahí es donde sí vamos a estar un poco separados. Yo lo veía pues esta pequeña riña que hay tal vez en esta generación de cristal y las generaciones anteriores, ¿no? Que, como lo decíamos hace unos minutos, que el bullying, por ejemplo, que nosotros lo vivimos de alguna otra manera, o que lo veíamos como que, pues se tiene que ganar el lugar en la escuela, tiene que ser así. Y pues bueno, realmente ahorita si lo viéramos, bueno, con algunas actuales generaciones, pues yo sí lo vería muy grave. Bueno, yo sí lo veo con mis chicos cuando estuve de orientador. Hubo muchas cosas que yo no toleré, que yo sí vi cuando yo era estudiante. Digo, realmente por esa situación no quiero que vuelva, pues bueno, generarse con estas nuevas generaciones. Sin embargo, pues también vienen otras que no vivimos nosotros. Por ejemplo, el ciberacoso, ¿cómo dicen? El sexting. Hay cosas que también eso generan, pues bueno, más problemas dentro de la familia y cosa que no hay un precedente. O sea, no le podemos preguntar a la abuelita cómo trató con esto porque pues no existía. Es algo también de que nosotros como padres, como miembros de una familia, tenemos que también anticiparnos y acercarnos a aprender. Comentaba con esto cómo identificar una violencia. Sí, cómo identificar en este caso si tienes un pequeño que tuviera alguno de estos problemas, pues también en el caso de niños pequeños yo lo veo más abajo de 7 años, si es que los ven con conductas que tengan aislamiento, que tengan ausencia de amistades, ausencia de alguna cercanía, también bajo rendimiento escolar. A veces ahí podemos hacer una pequeña pausa porque a veces puede haber una sin explicación. El chico era de 10 y después de alguna situación pues empezó a bajar, ahí está retraído, no pone atención, o sea que hubiera un cambio abrupto sin alguna explicación. Depresión o conductas autoagresivas, hay niños que pues, se han pegado, se empiezan a agredir y por ejemplo, me llegaba mucho a la mente esta situación porque yo atendí casos donde, pues es que mire, le traigo a mi niño porque cuando se enojan se empieza a pegar y se empieza a golpear y se empieza a hacer, y yo lo pongo frente a sus compañeritos y le digo, ¿quieres que te vean cómo loco estás? ¿Quieres que te vean como un tonto? Y la mamá me decía como una situación exponiéndolo como para que el niño aprenda de que no debe de tratarse así. Pero el problema es que lo estaba evidenciando, ahí estaba generando otro problema con él. Si bien nos va, el niño sí entendería esa parte de, mi mamá quiere que no sea como tonto, como loco, pero es un porcentaje mínimo y la mayoría de los niños pensarían en que pues no, me está tratando mal, me están viendo todos los demás, yo estoy llorando. Yo creo que si hacemos esa pequeña empatía y nos ponemos en los zapatos de un niño de 5 o 6 años que está llorando y todos lo están acusando o se están burlando de él, pues yo creo que hasta como adultos sentiríamos horrible. Creo que eso, pues sí, somos tan sociales que pues es importante también pues la presencia, la opinión a veces de los demás para situaciones de esta manera. Y más cuando van agresiones, pues bueno, nosotros podemos decir a veces las normalizamos o las limitamos para que los demás no lo sepan. Y algo también importante en el caso de pequeñitos, la búsqueda de aprobación constante, que muchos pues buscan, es que estoy bien, es que necesito como que ese reforzamiento, ese amor que tal vez no me dan en otro lado, o que necesito que me den porque me lo tienen muy limitado. Es como, pues sí, a un pequeño pajarillo que le dan poco alpiste, pues va a buscar más, se va a poner como loco cuando le entregues más alimento. Y pues bueno, realmente es algo que pues, se debe de tratar pues ampliamente, yo creo que en todos los aspectos de la familia, y como le decía, no solo en una familia, bueno, ahí también puedo hacer otra pausa, porque en el caso de los mexicanos, pues muchas familias, si damos a la definición normal de la familia, pues sería el de mamá, papá y los hijos. Sin embargo, en México, y pues bueno, en muchas de las poblaciones que incluso atendimos, y yo creo que en todo el país, pues también hay familias que son monoparentales, que hay 2 papás o hay 2 mamás, o que incluso viven con la generación anterior, o al revés, que viven con una generación post, bueno, de los hijos. Y a partir de ahí, pues también se generan más violencia, ¿no? Por ejemplo, la nuera que no se lleva bien con la suegra, los nietos que tal vez no tienen buena relación con el primo, que también vive en la misma casa, y también, pues, esta parte que a veces nos limitamos mucho a actuar porque, pues, es que, ¿cómo voy a denunciar a mi hermano?
es que es mi hermana, no, es que ese es tu primito, te debes de llevar bien. Y a veces, pues, limitamos mucho eso, el que, pues, es familia, es sangre, es amigo, pero realmente, pues, ya voy, no quito el dedo de renglones, pues, no merecemos ser tratados de esta manera, no hay ninguna razón que nos diga, pues, aguántate, porque, pues, Y se justifica, no, lo no, justificas no de se esa manera. justifica. Ujú. Sí, Y yo exacto. creo que ahí es el apartado, ¿no? También, pues como todo nace de la familia, pues también ver qué está sufriendo también a tu familia. No quiero decir con esto que, bueno, están mal por completo las familias que viven con papás o que viven con abuelitos, que viven con tíos. Claro que no, sino que se mantengan bien especificados, se mantenga bien pues, las cartas sobre la mesa, ¿no? Hasta qué punto sí se puede tolerar esto, hasta qué punto ya no. Porque, como le decías hace un momento, Lick, pues es que no sabemos hasta qué punto nosotros podemos ser violentos, ¿no? Con algún comentario, con algún empujoncito tal vez de juego, ¿no? Yo a veces lo veía con algún familiar, es que a mí no me gustaba que me hicieran así. Y todos los primos nos quedamos, chihuahuas, pero pues, siempre fue de juego, siempre lo veíamos bien. Cosa que nunca nos llegaba incluso a la mente, nunca lo pensamos de esa manera. Si Afortunadamente, me pues no, no es un caso permites, tal vez grave, pues sí, pero realmente es esta parte donde nosotros sí podemos pues, considerar eso, lo que tenemos para hacer un cambio. Yo creo que nunca es tarde para empezar un cambio de esta manera. si Y me en el permites, caso Lick, de... ahí, Claro, claro, Lick. perdón, si me permites, quiero poner ahí con lo que estás diciendo un ejemplo. El, yo recuerdo hace años en alguna ocasión, estábamos con un grupo de amigos y nos llevaron un tríptico de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? No nos vamos a preguntar por qué nos los dieron a nosotros, ¿eh? No vayan a ser perspicaces. Entonces, cuando les preguntaban a estas personas que estaban dando información al respecto, y cuando les preguntaban, ¿tú crees que eres alcohólico? Pues todos, obviamente no, ¿verdad? Todos decían que no, que era normal. ¿Por Claro, qué? Pues claro. porque es una situación normal y muy normalizada, sobre todo en nuestro país. No sé qué tanto en otros países. Pero cuando lo abren y dicen, a ver, contesta las preguntas, yo creo que en algún momento todos hemos conocido alguna de esas preguntas de pues, cuántas veces tomas a la semana, una, dos, no sé, ¿no? Y luego, ¿alguna vez has tenido alguna laguna mental de que no recuerdes algún tema de lo que pasó en la noche anterior, día de la fiesta? Y no sé, ¿no? Tienes malestares al día siguiente de que tomaste, no sé, así una serie de preguntas y de pronto, pum, 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 han salido todas las palomas positivas. Y dices, bueno, pues según este tríptico soy alcohólico, ¿no? Decían algunos, pues según esto es alcohólico. Yo pienso que eso sucede mucho también con esto porque, insisto en lo de la herencia, nos vamos como en tobogán, nos dejamos ir como en tobogán, ¿por qué? Porque así funcionó así eran mis papás, así eran mis abuelos, así, es más, hasta lo ves con orgullo, ¿no? Esto tiene que ser de esta manera. Y lo mismo pasa con la Claro, violencia, ¿no? claro. De pronto tú dices, pues yo no, te preguntan, ¿sufres de violencia? Pues no, porque como lo habríamos hablado hace un momento, pues piensas que si nadie no te han golpeado y no te dejaron el ojo morado, pues no sufriste de violencia. No sufriste. Pero de pronto ya te das cuenta cuando te sacan las preguntitas, oye, ¿y cómo estás con las cuestiones del dinero? ¿Y cómo estás en las cuestiones de tus cosas, de tus pertenencias, la violencia económica? ¿Cómo estás con la celotipia? ¿Te dejan salir, puedes vestirte como tú quieres? O sea, 20,000 cosas que vienen posterior o lo que decía hace un momento con los adultos mayores. ¿Qué tal te tratan tus hijos? ¿Qué tal si te están apoyando ahorita que no tienes dinero? Porque una problemática que también, digo, desafortunadamente, a pesar de que es extenso el tiempo que estamos utilizando, pues yo creo que este es un tema todavía mucho más extenso, ¿no? Se requieren días, yo creo que para platicar de todo eso. Pero hay adultos mayores en México, también con, con la estadística, jugando con la estadística, pues en México no se planea el futuro, tenemos un problema de planeación, y entonces hay muchos adultos mayores pues, que se la pasaron trabajando toda su vida, pero nunca ahorraron, no tienen algún sistema de retiro en cuestiones particulares, Claro que sí. y entonces llegan a su edad adulta ya, a la tercera edad, ya sin recursos, ¿no? Sin ingresos. Y entonces los hijos que criaste y que hiciste, profesionistas y demás, y profesionales además, pues ya no están encargándose de ti y qué estás haciendo ahorita, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué puedes hacer al respecto? Todas estas situaciones que desconocemos o que creemos que es normal, porque es que mi hijo se casó, él se tiene, no lo decían, tú lo recordarás, licenciado, tuvimos muchos asuntos al respecto, decían, ¿cómo mi hijo me va a dar a mí una pensión alimenticia cuando no le puede ni dar de comer a sus hijos, ¿no? Cuando tiene un problema porque sus hijos no tienen que comer. Cuestiones de este tipo, ¿no? Antes de seguir, si me Claro. permiten, quiero comentar, quiero darle lectura a algunos de los
mensajes que nos han estado excelente. haciendo durante la transmisión. Nayib Armenta, presidente de Fundación Colosio en Lerma, municipio de Lerma, muchas gracias por seguirnos. Un saludo afectuoso. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es un mensaje muy importante. Buenos días. Una pregunta. Mi madre vivió con mi padre violencia de alcoholismo y de golpes y no le daba dinero aún teniéndolo. Murió a consecuencia de su alcohol y yo vivo algo similar. Esto nos lo dice Margarita. A ver si ahorita podemos hacer algún comentario al respecto. Karina Vargas, muchas gracias por seguirnos. Saludos, licenciado José Luis Jiménez, gracias por esta información que nos comparte. Gracias a ti por estarnos acompañando, como siempre, muy activa y muy amiga de nosotros. Regidora, muchas gracias, saludos y felicidades. Gracias ahí por las aportaciones y por compartirlo con su estructura también. Muchísimas gracias. Nuevamente, Margarita nos comenta, tengo daño, dolor muy profundo en toda mi vida. Ahorita, si no lo permites, Margarita, lo que puedo pedirte es que de una manera particular podamos tocar este tema. Tenemos aquí el apoyo de nuestros compañeros para ver de qué manera te podemos apoyar y dar seguimiento a tu situación, que haciéndolo en un brevario cultural, pues esa es la situación. Tenemos a la licenciada Aide, insisto, que es parte de Fundación Colosio, y su servidor en la cuestión ahí jurídica. Si ustedes conocen o tienen conocimiento de alguien que sufre violencia, o ustedes tienen algún problema de esa naturaleza, de manera particular y con toda la confidencialidad del mundo, pueden acercarse a nosotros para que nosotros podamos atender este tipo de situación. Si ustedes requieren alguna situación incluso psicológica, que como yo lo comenté, esto tiene que venir de una manera concatenada definitivamente. No puedes trabajar una cosa sola sin la otra. Tiene que ser integral, tiene que haber una cuestión jurídica, tiene que haber una cuestión psicológica para que puedan atravesar esta dificultad, este reto en el que están inmersos. Y pues, tenemos el apoyo afortunadamente del licenciado Ramón Pastrana, que como ya lo comentamos al principio, pues tiene mucha experiencia en estos temas. Voy a decirlo de una manera igual muy, muy simple o muy llana. Si ustedes han visto La Rosa de Guadalupe, créanme que hay casos en la vida real mucho más complejos, mucho más difíciles, y bueno, aquí tenemos a expertos en estas situaciones que han manejado esto y yo creo que han salido avantes con las personas a las que se ha podido apoyar, por lo cual, pues, incluso si quieren hacer algún tipo de jornada en su comunidad, pues nosotros estamos a la orden, un mensaje por inbox aquí a Fundación Colosio, y podemos acercarnos a su comunidad para poder hacer un ejercicio similar a este, de manera particular. Sigo con los mensajes. Elizabeth Araiza, saludo, muchísimas gracias por estarnos acompañando, tiene 2 mensajes. Dice José Luis Jiménez Alcántara, presidente de Fundación Colosio, excelente tema, mucho que trabajar a nivel personal, social e institucional. Claro que sí, tú también sabes mucho de estos temas, te agradezco que nos estés siguiendo y lo comentábamos, ¿no? Ojalá y nos dé ahorita un poquito de tiempo para poder hablar de esta cuestión institucional, que nos puedan dar ahí sus impresiones. Coti Alcántara, pues nada más y nada menos, no podía faltar, me sentí como Alex Lora, mamá prende la grabadora, te agradezco, madre, por estarme siguiendo. Gracias por los chanclazos a tiempo. Nah, no sé. Estamos hablando de eso, ¿no? Gracias por estarme acompañando en estos ejercicios. Alfredo Pastrana, muchísimas gracias, compañero, amigo aquí del partido, no serán familiares aquí del licenciado. Es igual, algún pariente. Muchas gracias, sí, muchas gracias por acompañarnos, por estarnos siguiendo, les agradezco ahí el apoyo a los compañeros del partido. Marisela López, muchas gracias ahí del grupo de café. Mucha gente no denuncia por miedo al agresor, a las repercusiones por denunciarlo. Esto es algo muy cierto, esto es algo que ojalá, licenciada, ahorita nos puedas hablar un poquito al respecto. Efectivamente, pues mucha gente, eso era un común denominador, pues también tenía miedo porque siempre hay una amenaza de yo conozco a fulano, yo soy sultano, yo tengo el dinero para... O a lo mejor no tiene nada, pero de todos modos, de alguna manera, aprovechando justamente ya la cuestión de la autoestima mermada por tanta violencia, pues la termina de hundir diciéndole, pues custodia de los hijos también. Sí, exactamente.
la Esto es custodia de la algo convivencia de los hijos, o sea, y también, pues bueno, el miedo, como decías, pues bueno, principalmente hasta de la vida, pero pues bueno, esas repercusiones que también trae a la calidad de vida y que muchos de ellos, pues bueno, por esta ambición, pues puede pensar hasta cobarde, pues para afectar hasta tu propia familia, es tu sangre, es tu hijo y lo estás pues, lastimando de esta manera. Yo creo que aunque ya no tengas buena Exacto. relación con la mamá de tus hijos, pues buscar un buen acuerdo. Y pues bueno, eso será el mejor ejemplo que le puedas dejar a tu hijo. Mi papá, aunque se molestaba, aunque tenía eso, pudo llegar a un buen acuerdo y continuó. Y ahí yo les podría platicar, tengo bastantes casos de que estén separados, simplemente tienen incluso hasta una mejor relación de cuando estaban juntos. Creo que es No, de y por buscar a... ejemplo, Ujú. perdón, por ejemplo, Sí, precisamente esa es la parte, ¿no? De la denuncia. Tú vas, realizas tu denuncia y las autoridades tienen la obligación precisamente de dictar medidas, ¿no? Órdenes de restricción, a lo mejor algún tipo de pensión. Entonces, pues la autoridad no te va a dejar así como, ay, ya veniste a hacer la denuncia y hasta ahí se queda. No, 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 o sea, ellos también dictan medidas cautelares y pues es quitar, dejar ese miedo, ¿no? ujú. Básicamente, porque la autoridad no te va a dejar precisamente solo. Entonces, es, pues sí, es cierta la parte del miedo, ¿no? De, ay, es que me va a volver a pegar. No, 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 pero precisamente para eso se hace la denuncia, porque la autoridad interviene y entonces ya se dictan las medidas, se dictan medidas de restricción, algún tipo de pensión y ya no hay por qué tener miedo, ¿no? incluso ahorita que lo mencionas y voy a seguir leyendo, no me quiero perder porque tenemos varios mensajes que no le he dado seguimiento, los quiero terminar, pero tiene mucha razón, licenciada. Hay medidas, la situación es de lo que estamos hablando, Las ¿no? El cautelares. desconocimiento que tenemos de la actuación, que es lo que queríamos justamente abarcar en este momento. Claro. Tenemos muy en el chip, es más, algunos ni siquiera hemos tenido alguna experiencia directa, pero llegó Juanito Pérez y nos dijo, nah, ¿para qué vas? Si yo fui y ni te hace nada, ni te atienden, ni cosas por el estilo. Ujú. Y entonces automáticamente ya ni vas, ¿no? Yo tuve por ahí hasta personas que estábamos apoyando que incluso ni siquiera iban al Ministerio Público. Nos decían, sí, ya fui, pero no es cierto, no iban al Ministerio Público. O sea, se quedaban con que ni me van a atender, ¿para qué voy? A pesar de que tú les decías, mira, vas a ir, vas a hacer esto, porque no podíamos dar el seguimiento personal en ese momento, no podíamos estar ahí con ellos. Ahorita con la pandemia, pues también es complicado porque nada más puede pasar una persona y cuestiones de este tipo, Ajá. pero no van. Entonces, es importante que sepan que sí hay forma y que sí hay manera de que pues, tengan una atención adecuada. Insisto, en el Ministerio Público o en la materia familiar, civil, pues hay medidas cautelares justamente en cuestión civil, por ejemplo, cuando uno demanda por cuestiones de violencia familiar, hay medidas incluso donde los receptores de violencia deben de permanecer en el domicilio familiar donde está donde han estado viviendo y el generador de la violencia tiene que salir de este domicilio sin importar, y aquí aclarándolo y dejándolo muy claro, sin importar que él sea el dueño de la propiedad, porque lo que se busca es la Sí, claro. protección de los receptores de violencia. Entonces, ¿por qué lo menciono y le hago hincapié? Porque a veces llegan y nos dicen, estoy hablando del Estado de México, porque a veces llegan y nos dicen, no, pues es que él es su casa, él me va a correr y a dónde me voy a ir. Bueno, pues está esta situación, está esta medida de protección, que es que los receptores de violencia se queden en el domicilio sin importar que sea domicilio del generador, que, o sea, que por documento oficial sea domicilio o sea propiedad del generador de la violencia, entre muchas otras situaciones que, no, insisto, pueden haber muchas dificultades en cuestión de la atención, más no significa que no haya nada que hacerse, ¿no? Y por eso también ponemos, y nuevamente lo repito, a disposición a la licenciada Aide, me atrevo a decirlo también, licenciado Pastrana, al psicólogo, gente que realmente está inmersa en este mundo, que tiene experiencia en este tipo de casos, que son los que nos pueden apoyar, ¿no? Necesitas a alguien que sepa específicamente de la situación en la que estás viviendo para que te pueda apoyar y no también dentro de la orientación, pues lejos de que te orienten, te desorienten y te manden para otro lado. Sigo con los mensajes. Claro. También Marisela López Lozano, hay niños o niñas violentadas que nunca lo platican,
Por eso es importante que sigan difundiendo el tema de la denuncia. Esto es también muy, muy correcto. Si quieren, ahorita en el siguiente lapso, por favor me apoyan ahí con este tema. Claro, claro que sí. Efectivamente, ya lo comentó licenciado, bueno, ya lo comentaron ambos, hablando de estos temas. Es complicado, la gente a veces no sabe muy bien cómo actuar en estos casos, por eso es este ejercicio. Y pues no se denuncia, o los padres, inclusive lo hemos detectado, ¿no? O se sabe, inclusive por la simple negación. O sea, en el fondo sabes que sí está pasando algo con tu hijo, pero eso te causa ese dolor que, lejos de actuar, te lleva a quedarte parado, a quedarte trabado, en una negación, decir que esto no está pasando, y pues desafortunadamente dejas que la situación crezca y que siga generando más complicaciones. También Marisela López: el abandono de los adultos mayores es gigante y viven en condiciones terribles. Eso sí, desafortunadamente es una situación, como bien lo decíamos. Incluso en algún momento, si ustedes me ayudan y están de acuerdo, podemos hacer un ejercicio similar a este, específicamente con temas de adultos mayores, porque también pues es sorprendente, y quizás si la violencia contra la mujer, si la violencia contra los niños es a veces poco observada, muy mencionada, pero muy poco atendido, pues mucho peor la de los adultos mayores, ¿no? Creemos que ellos ya vivieron y que era su responsabilidad, y no es así, ¿no? También ellos tienen derechos, también ellos sufren de violencia, y en ocasiones hasta es una violencia más complicada, porque ellos sí de plano, hasta por cuestiones físicas, ya no pueden salir, ¿no? En algunos otros casos, pues, no sé, los niños van a la escuela y pueden hablar, o las mujeres o incluso los hombres pueden salir a platicar con alguien en algún momento y poder hablar sobre sus problemas. Pero en el caso de los adultos mayores, inclusive ya no pueden salir, ¿no? Porque ya no tienen la fuerza para caminar, porque tienen alguna enfermedad, ya no pueden salir, ya no tienen con quién platicarlo, y desgraciadamente pues mueren en silencio, bajo todas estas condiciones. Nuevamente, Margarita, muchísimas gracias por tan importante información. Se agradece la importancia que le dan a estos temas. Neri Dosal, también compañero de nuestra fundación. Él está en la organización, Secretaría de Organización de Fundación Colosio, pero en la cuestión de redes sociales también. Hay distintos factores y detonantes de la violencia. Hay mucho camino por delante y muy buen tema. Saludos. Gracias a ti por estarnos acompañando. Margarita nuevamente nos dice muchas gracias. Neri: la ayuda profesional es clave para establecer un diagnóstico exacto del trasfondo de la violencia, de permitir o vivir en un entorno de violencia, del ser agredido o agresor. Claro, tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante. Digo, es lo que les comentaba también en el caso de los agresores, pues ver hasta qué punto también son conscientes, y no quiere decir con esto el defenderlos, sino el también comprender cómo es que son así, si es que hay una situación que se pueda ayudar para este cambio, ¿no? O sea, les digo, yo siempre enfocándome en esta parte sobre el prever del bienestar de la familia. Creo que ahí es donde pues sí se puede apostar un poco para buscar una resolución buena, continuar, y en el caso de que no, bueno, de que esto sí ya sea muy grave, pues bueno, la mejor solución, pues bueno, es siempre enfocarse en el bienestar propio de tus hijos, en el caso de que seas madre, y pues bueno, o padre también, y tomar una decisión pues certera. Sé que ahí, pues como lo comentábamos, es muy difícil el que alguien ya decida separarse, alejarse por diversos factores, pero creo que también pues entiende mucho la parte emocional para influir en esta toma de decisiones. Mucho lo pensamos hasta en lo social, que decíamos, si es que una persona es dejada, ¿no? Incluso hasta la palabra dejada, ay, no, es que está separada o es separado, y ya incluso hasta les ponen un estigma social, que ya no se les debe o ya no se les ayuda de la misma manera. Me quedaba un poco en este punto donde Margarita, nos decía que tenía todavía pues ese daño o dolor profundo en la vida. Creo que ahí también, como lo comentábamos, es algo que va a generar, aunque tuviste esta situación tal vez de infancia o en la adolescencia, pues esta puede repercutir incluso hasta la vejez. Me tocan muchos casos un poco tristes para mí, porque eran abuelitos que sufrían todavía de esa violencia que vivían con sus padres, o ya ahora que la viven con sus hijos. Y bueno, lo comentábamos dentro de la terapia, decían ya eran situaciones que ya llevaban más de 30 años. O sea, imagínense llevar un proceso de luto, de duelo, de dolor por más de 30 años. Pues creo que ahí ya no es esa calidad de vida a la que merecemos. Y pues también hago hincapié en lo que comentaba aquí Neri,
pues bueno, el de permitir o vivir en este entorno de violencia, pues bueno, sí va a desencadenar algo para nuestra propia vida. Es también ver qué es lo que tenemos como de inversión. Y pues bueno, de tomar esa toma de decisiones acertada. Y antes de todo eso, pues bueno, yo lo comentaba con ustedes, pues también el manejo de emociones y resolución de conflictos, que yo creo que esa es la base de todo, pues de toda situación de esta índole. Me imagino tal vez si esto se hubiera, no sé, tratado en otros años, yo creo que hasta algunas guerras hubieran terminado, o no, ni siquiera se hubieran realizado, ¿no? No sé, que se hubieran tenido algún buen acuerdo. Yo sé que ahí sonaría muy simple el que diga, ay, no, pues es que ellos buscan tierras, ellos buscaban más el imperio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, yo creo que también ahí sí se tomaban en cuenta, pues bueno, si este líder hubiera tenido un mejor razonamiento, creo que hubiera llevado pues, para mejor su pueblo. Y yo creo que eso pues, implica para todas las situaciones. El tener un mejor razonamiento, una mejor toma de decisión, pues implica para pues sí, una respuesta para nuestro bien. En este caso igual, bueno, yo lo veo como en la Fundación Colosio, ¿no? Si los que estamos buscando lo mejor para todas estas personas que están cerca, que están acompañadas, pues yo creo que es pues tener mejor este conocimiento o esta estabilidad emocional. Creo que ahí es pues el buscar esa ayuda de las mejores formas y también establecer pues no, sus líneas de ayuda o líneas de escape también. Correcto. A ver, si me lo permiten, ya por el tiempo en el que estamos, insisto, y se los comentaba en un principio, por ahí desafortunadamente teníamos a otro invitado muy, muy bueno también, al igual que los compañeros que están hoy con nosotros. Desafortunadamente por una cuestión personal no pudo estar y estábamos hablando de, pues bueno, vamos a ocupar el tiempo del compañero que no pudo asistir. Pero este es un tema tan amplio, de verdad, tan amplio, que miren, llevamos hora y media prácticamente hablando de este tema y yo creo que nos va a faltar mucho más espacio, mucho más tiempo. Yo ahí les invito a que si les gustó este ejercicio, a la gente que nos estuvo viendo, que nos observó y que nos observará después de publicado el video en tiempo, sabemos que también son horarios complicados, ejercicios en las escuelas por lo del Día de Muertos y demás, nuestras tradiciones, es complicado a veces seguir toda la transmisión. Que nos los hagan saber y a lo mejor hacer otro ejercicio. A mí me gustaría hablar de cuestiones, ya ahorita lo hablamos de una cuestión genérica, digo, entrando en particularidades, pero de una manera muy amplia, y que podamos hacer este ejercicio nuevamente con temas más específicos, ¿no? Incluso desde la denuncia, una cuestión psicológica específica, y los invitaré tal vez a hacer un espacio de manera particular con cada uno. En noviembre vamos a tener ejercicios por el mes de la violencia justamente contra la mujer en particular, el 25 de noviembre. Y pues a mí sí me gustaría, sinceramente, yo creo que este es un tema del cual se habla mucho, sin embargo, todavía quedan muchos cabos sueltos que no permiten que las medidas que se estén tomando estén dando frutos como nos gustaría, ¿no? Al nivel que nos gustaría. Entonces, yo les voy a pedir, y como lo estuve haciendo durante el ejercicio, en el orden, voy a empezar por la licenciada Viridiana, que nos puedan dar algún mensaje a manera de cierre en cuanto a pues al tema que estuvimos viendo hoy, que nos puedan dar ahí su conclusión, algún mensaje a la gente que nos está viendo, que estuvo siguiendo la transmisión y que seguramente verán posteriormente a que se quede grabada en nuestra página de Fundación Colosio. Licenciada, por favor. Bueno, pues en primer lugar yo creo que pues es importante saber que no estamos solos, que pues siempre va a haber alguien para apoyarnos. Hay fundaciones, hay programas del gobierno y bueno, solamente pues es nuestra decisión, ¿no? El hecho de acercarnos a las autoridades, el hecho de decidir no querer vivir en ese círculo vicioso, ¿no? De alguna manera, y decir, hasta aquí llegué y hacer algo al respecto, ¿no? Y dejar el miedo pues de lado, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, reitero, las autoridades toman las medidas pertinentes pues para llevar a cabo todo el procedimiento y de alguna manera pues castigar
al agresor, ¿no? Y salvaguardar pues los derechos de la familia, ¿no? Ya sean niños, adultos mayores, el papá, la mamá, en fin, cualquiera puede sufrir de violencia, pero pues aquí la situación es denunciarla, siempre denunciarla y no quedarse callado. Tomar acción y dar Claro. ese paso tan Y complicado. no regresar de, ay, no, ya me arrepentí. No. Continuar. Claro que sí, la verdad es que sí es algo muy, muy común, desafortunadamente, este hecho donde pues vamos a regresar, ya lo perdoné, ya lo hablamos bien, Sí, y Ya bueno, me trajo exactamente. flores. Ya me trajo flores. Y están tú, bien tú, bonitas. están bien bonitas, tú recordarás, El caso de arrepentimiento y todo. lo platicábamos, licenciado, hace también unos días, un caso que tuvimos ahí en donde estábamos trabajando en el DIF, una señora en particular que sufría de violencia, pero eran, me corregirá si me equivoco, licenciado, eran creo que 10 hijos y la señora estaba embarazada, Más o o sea, iban menos, por sí, 11. Eran bastantes, casi todos eran en bastantes. primaria. Ujú. Sí, era uno tras otro, uno tras otro. Eran, Así es. bueno, no me voy a meter más en particularidades para, por ahí no vaya a ser que se entienda. El, la señora tenía miedo de denunciar justamente por lo que ya habíamos comentado, que qué iba a pasar con ella, que a dónde se iban a ir. Hay muchas dificultades que también como instituciones afrontamos para poderles dar el apoyo que se requiere todavía ahí, y por eso es que hablo mucho al respecto. Todavía hay muchos cabos sueltos que no nos permiten atacar estos problemas como debe de ser. Sin embargo, bueno, hay pasos, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, fue un trabajo constante en el área, sobre todo psicológica, con la señora pues, generar una conciencia, algo que en Fundación Colosio, filial del Estado de México, pues es el lema, ¿no? Conciencia activa, generar una conciencia de acción que la ponga en la realidad, ¿no? Tratarla de concientizar de la realidad y de las repercusiones que iba a tener, y en este caso, pues que iba a tener ya sobre las 11 personas que vienen por debajo de ella, ¿no? Los hijos, los que vienen atrás, por así decirlo. Y bueno, afortunadamente se tomó, la señora un día se acercó por sí sola a nosotros, era un trabajo que estuvimos haciendo ahí juntos, y logramos que la señora, no logramos, más bien, la señora se dio cuenta de la situación y nos pidió ahí el apoyo. Digo, iba con miedo, pero nos pidió el apoyo. Hicimos todo lo necesario para poderles dar esta apertura en cuanto a instituciones, donde les pudieran dar el apoyo integral en una institución, en aquel momento el gobierno del Estado de México. Y pues bueno, pues quedábamos muy, muy contentos. La señora la llegamos a ver posteriormente, estaba pues con un semblante totalmente diferente. Los hijos también parecían empezar a tener otra calidad de vida. Y pues era algo muy satisfactorio para nosotros, como afortunadamente tuvimos la dicha de ver muchos casos así, eh, bueno, hasta ese momento, de ver casos satisfactorios donde las personas pues se dieron cuenta que sí había otra opción, ¿no? No nada más quedarse ahí y pensar que no había manera de salir de ese círculo de la violencia. Tuvimos muchos casos de éxito, afortunadamente, la mayoría puedo decir yo. Y en este caso, pues bueno, nosotros sentíamos que por ahí va también la situación positiva, y pues el asunto quedó en el jurídico de la organización, bueno, de otra organización de gobierno, y después nos enteramos desafortunadamente que la señora decidió no seguir con el proceso legal, regresar con su pareja. Es un caso de retroceso, cuando, insisto, tiene que atender a cuestiones de pensamiento, una cuestión, me voy a meter así en ese rubro tal cual, en una cuestión psicológica, que pues los regresa, ¿no? Consciente o inconscientemente los regresa a este núcleo de violencia, desafortunadamente. Y sobre eso hay muchos, por eso pues, hay que ser conscientes ahí también de las personas a las cuales nosotros conozcamos que sufren de violencia, pues no ser juiciosos, porque como lo comentaba también el licenciado Pastrana, pues en ocasiones también nos volvemos generadores de la violencia, ¿no? Ellos están sufriendo y nosotros al verlo de otra manera, pues los empujamos, y es que cómo es posible, que no te fijes, que prefieres estar ahí, es más, te lo mereces porque tú lo quieres, ¿no? Una cuestión por el estilo. Y
pues mandarlos, ¿no?, hacia este camino. Licenciado, ya me alargué de más, por favor, danos tu comentario final. No, no te preocupes. No, pero sí, concuerdo por completo en lo que nos comentas. Pues bueno, son muchos factores que pues también hacen que una persona no continúe con un proceso de separación. Comentábamos, es el miedo, la incertidumbre de saber qué puedo hacer, qué va a haber después de. Y pues bueno, como les comentaba, es siempre tener esa conciencia pues, de que buscamos siempre algo mejor. O sea, peor que estar violentada, que ser agredida en casa, creo que pues ya es un punto de tocaste fondo, cosa que sí es algo, pues bueno, importante considerarlo para algunas personas que incluso lo ven como normal, o que si es que vieron en su vida de infancia, si lo vieron así en su primera etapa de familia, ahora que ellos están formando otra familia, lo van a ver incluso pues normal. O sea que pues bueno, ya ahorita para estas alturas ya se ve, bueno, completamente diferente. Y bueno, es esa parte donde la conciencia pues sí juega un papel muy importante. Como tal, bueno, yo les comentaba, a mí me agrada más pensar en que, bueno, esto se puede resolver de una manera, pues bueno, así madura, consciente, creyendo en que la mayoría de personas, pues bueno, tienen esta capacidad. Sin embargo, en caso de que, pues bueno, haya escuchas que no tienen, pues tal vez esta posibilidad o que ya está llegando algo muy grave, y yo de primera instancia les diría, chequen el violentómetro, por ahí pónganlo en Google, pónganlo en Facebook, incluso ya puede aparecer, y chequen y valoren su situación, en qué punto están. Me están pues, empujando, me han obligado a algo que no quiero, me dan pellizcos, me dicen tonto, me dicen tonta, y ver hasta qué grado ustedes están sufriendo esa violencia. Creo que cuando son los primeros colores, podría considerar en que tal vez con un apoyo extra puede haber algún punto de cambio, como les decía hace unos minutos. No es una enfermedad, esto es una conducta aprendida que puede desaparecer, que puede cambiar. Sin embargo, hay gente que pues no, estas conductas no la van a querer cambiar, y eso lo digo con toda la franqueza, es que son conscientes de que son así y no lo quieren cambiar. Entonces, a partir de allí ustedes ya pueden tomar una decisión. Él no quiere cambiar, ella no quiere cambiar. Ok, ahora yo tengo que tomar las riendas, yo puedo hacer. Aquí no creo que haya alguien que sea inferior o superior. Creo que en una familia debe ser parejo la posición. Y pues bueno, yo creo que allí es donde, pues, a partir de esta parte del violentómetro, ustedes pueden decidir hacer un cambio, buscar algo mejor para su vida. Y eso sí, pues bueno, siempre pensar en que, pues bueno, lo hacemos, estos cambios siempre son a veces un poco dolorosos, un poco difíciles, sin embargo hay mucho que ganar y pues bueno, ver que no se pierda más de lo que se ha perdido en estos días. Creo que eso sería lo que a mí me agradaría en este final, y también dar un aspecto en el caso de si es que hay escuchas también que tengan este problema. El gobierno, bueno, yo estuve buscando esta información y los números que nos da sería el 911, que también se puede hablar para estas situaciones de violencia transfamiliar, y ahorita que estamos en temporada de pandemia, que hay un poquito más de encierros, y como les decíamos, que ha aumentado pues bueno, esta situación de violencia, pueden apoyarse de este número, o si buscan también un apoyo psicológico, pensando, porque, bueno, como les decimos, hay gente que no sabemos cómo, si es que esto ya es algo grave para mi vida, para mi persona, o si es que yo soy el victimario, o si yo estoy siendo el agresor, pues también poder un apoyo extra. Yo les decía también el número de SOS, el Servicio de Orientación Psicológica que ofrecía el DIF en el Estado de México, es el 01800-710-2496, también lo pueden buscar en Google. Me parece que aún sigue activo, creo que eso también pudiera ayudarnos para tener una firme decisión, y yo creo que pues tomar una mejor rienda en nuestras vidas. Por mi parte, pues bueno, yo les agradezco a todos, Vic, le agradezco mucho la invitación. Espero que, pues bueno, todos hayan tomado en cuenta la información que dimos, que damos sobre este tema. Como les decía, es un tema súper amplio que de ahí ya nos podemos pues, abarcar. De hecho, yo toqué ese tema, ¿no? De estilos de crianza, pues bueno, también sobre las generaciones de cristal, ver que, bueno, este problema de violencia no es solo algo mexicano, ¿no? También se puede ver, pues bueno, en varias partes del mundo. Yo creo que en todas las sociedades. Es algo lamentable, pero pues sí es algo que podemos hacer, es empezarlo a tomar pues como importante para nuestras vidas, y qué mejor para generaciones futuras. Si somos padres de los que están ahorita presentes, si hay padres, si hay madres, ver que también lo que estamos dejando para futuro. Y como lo comentabas, en el caso de, pues viendo este futuro, cuando ya nosotros no podamos, ver que también estamos sembrando con nuestros hijos. Es triste ver también muchos padres abandonados, y no se justifica, ¿no? También que aunque ellos hayan sido violentos, que los abandonen, sino porque con mayor razón tienen más necesidad de atención.
y yo creo que es esa parte que todos necesitamos, el cariño, el afecto, y vuelvo a dar, yo creo que es muy, muy utópico lo mío, pero pues sí, el amor en la familia es lo principal para evitar yo cualquier problema social. Es Y pues le correcto. agradezco mucho, licenciada Viridiana, muchísimas gracias Gracias a por ustedes acompañarnos en estos también. momentos. Que no sea el último ejercicio. Antes de No, seguir, claro que ya no. para darle el cierre, ¿nos puede repetir el número de la línea SOS? 01800. 01800-710-2496. Es del SOS del DIFEM en el Estado de México. Muy bien. Me parece que también cada estado ha generado un número así, pero ahí sí, bueno, yo solo conozco el de que es aquí del Estado de El México. Estado de Ya México. tenían que ver los DIF estatales, que es lo que ofrecen también para este apoyo, o incluso para el apoyo directo a las víctimas de violencia. Me parece que hay incluso páginas donde les invitan pues bueno, con información, con links, incluso con algunos desplegados de formularios de Google para que ellos puedan saber qué grado de violencia están viviendo. No, digo, Claro. viste una muy buena herramienta esta del IPN, el termómetro de la violencia, violentómetro, perdón, Violentómetro. termómetro de la violencia, el violentómetro. Pues voy a acabar, voy a finalizar, voy a terminar de leer unos mensajes que nos enviaron y doy el comentario de cierre de mi parte. Nuevamente, Marisela, muchas gracias, los felicito, los temas que están tocando son de gran valor. Yo sí quiero hacerles este hincapié a ambos, de verdad, muchas gracias por participar en esto, porque realmente no se trata de la licenciada Aide Viridiana, no se trata del licenciado Ramón Pastrana, no se trata del licenciado José Luis Jiménez, no se trata de Fundación Colosio Texcoco, no se trata de Fundación Colosio Estado de México, no se trata del PRI en ninguno de los tres niveles, se trata de ustedes realmente, se trata de las personas que nos siguen, porque nosotros estamos aquí con la única función de poder hacer una diferencia en la vida de las personas con las cuales tenemos contacto. Y quizás también suena muy utópico, pero me encanta que lo mencionaras tantas veces, licenciado, porque yo creo que eso es lo que tiene que ser. Tenemos que ver justamente este lado utópico, tenemos que aventar la piedra lejos hacia donde está lo bueno, hacia donde está lo que queremos, no verlo como algo imposible y en esa esencia descartarlo. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Claro. Yo creo que los resultados que hoy tendríamos serían muy diferentes si en lugar de estar viendo el beneficio propio, estuviéramos viendo todos por el beneficio de los demás. Sería muchísimo más enriquecedor. Y todo aquel que haya ayudado en algún momento a otro, no me va a dejar mentir que es el premio lo recibes tú, porque esa satisfacción que te da el ver cómo una persona lograste hacer una diferencia en la vida de otra persona, pues no tiene comparación. No tiene la comparación ni siquiera con un sueldo que alguien pudiera percibir. De verdad es algo muy diferente y esto lo hacemos justamente por eso, porque sabemos, los tres que estamos aquí, sabemos que hay gente que tiene una dificultad muy grande que está afrontando en cuestiones de violencia y no sabe qué hacer, qué puede hacer, como muchos ya lo expresaron aquí, no tienen idea a dónde acudir, con quién acudir, qué hacer en caso de acudir a ese lugar y en que no los quieran apoyar, y nosotros pues queremos apoyarlos de esta manera. Contar con una fundación como esta es tan necesaria como un seguro de vida. Le agradezco, la verdad es que siempre es necesario como Fundación Colosio, como la línea que tiene Fundación Colosio a nivel estatal también, con el maestro Fernando Alberto García Cuevas, una gran persona, coincidente también es coach, y pues estamos en el mismo sentido con lo que estoy comentando. La verdad es que siempre es importante que haya alguien, y más cuando son grupos, que puedan apoyar a la gente que lo requiere y que lo necesita y que no sabe qué puede hacer, ¿no? A dónde acudir. Karina, muchas gracias. Karina Vargas, excelente conferencia de los tres ponentes, muchísimas gracias. Es de suma importancia hoy en día estar informado sobre este tema de violencia, sobre la violencia, perdón. Sí, definitivamente sí, te agradezco mucho. Esto es de verdad. Tenemos también Lolis, mira, buena tarde, ¿cómo estás? Por cierto, sobre violencia, ¿cómo se puede manejar si tenemos custodia compartida y el padre de mis hijos fue por ellos y no me deja verlos? Si gustas, para no meternos más en este tema, de manera particular, si gustas enviarnos un mensaje aquí al grupo de Fundación Colosio, para que nosotros podamos apoyarte de una manera particular en tu situación
darte la asesoría que necesites. Aquí la compañera particularmente y en lo personal damos la asesoría y te podemos apoyar también incluso siguiendo tu procedimiento, de manera que sea accesible para ti también, ¿no? Que sea ganar en todos los ámbitos. Les aseguro que hay mucha gente que se siente en este momento escuchada a su grito desesperado. Muchas gracias. Ojalá que así sea de verdad. Esa Exacto. es la Ojalá intención, así que sea. llegue a las personas. Por eso es que de verdad les agradezco mucho que estén apoyando en este ejercicio para que pues lo podamos seguir replicando. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo tan valioso que nos proporcionaron con este tema y sigan apoyando con su sabiduría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Margarita. Igualmente, bendiciones para ti y para tus pequeños. Por último, el miedo paraliza cuando su agresor es muy violento y no denuncia. Es correcto, lo estuvimos hablando durante todo este tiempo. Es verdad, desgraciadamente esa es una cuestión que dificulta, pero sin embargo, puedo decir que no nos debemos de quedar ya bajo ese hilo. El día de hoy tuve la gracia, de verdad, de estar acompañado por la licenciada Lucero, por el licenciado Ramón Pastrana, y hablando de este tema, como lo dije, Gracias, Vic. porque sabemos que hay muchos cabos sueltos y ellos son personas que de verdad conocen el tema. Estamos a disposición para que alguna duda, como las que ya surgieron por aquí, las podamos trabajar de manera particular y que se pueda lograr un beneficio. De verdad les agradezco porque es muy fácil hablar y más cuando los tenemos aquí de frente, hablar de personas y a veces se puede confundir con que estamos hablando de, pues, son nuestras amistades y por eso lo decimos por decirlos, ¿no? Por darles la palmadita en la espalda, pero de verdad yo tengo años de conocer a ambas personas. Son personas que tienen, ya los escucharon, tienen mucha empatía por las personas con las que conviven, que los rodean, con las que tienen contacto en su entorno. Son personas empáticas, que no buscan únicamente un fin particular, sino como lo hemos repetido durante todo este tiempo en Fundación Colosio Texcoco, pues buscamos el bien común, el bienestar de todos, no nada más de unos cuantos. Y yo les agradezco de verdad y le agradezco la vida el tenerlos como amistades, no únicamente como cercanos, como tipo de trabajo en diferentes momentos, sino como amistades, porque la verdad son personas muy valiosas y yo les agradezco a todas las personas también que estuvieron participando con nosotros para que este mensaje pues se pueda replicar y pues podamos ayudar al mayor número de personas posibles que están pasando por situaciones complicadas. De verdad, yo les agradezco mucho y a todos los que participaron, a ustedes en particular, amigos, licenciados en Derecho y Psicología, ambos, ya casi maestro alguno. De verdad, muchísimas gracias por este apoyo y que no sea el último ejercicio. Yo los invito a que sigamos participando en estas situaciones, en este tipo de ejercicios, que nos apoyen el siguiente mes, en noviembre, en alguna actividad, justamente en el marco Claro de que la sí, violencia sin contra la problema. mujer. Sí, Mucho gusto. claro. Muchísimas gracias. Pues sería todo de nuestra parte. Les agradezco nuevamente, insisto, y pues gracias a todos por haber asistido. Me despido. Hasta luego. Muchísimas Bye. gracias. Saludos a Muy bien todos. todos. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.